Suscríbete a la Panterita. Presidente, un saludo por lo menos, por favor. Un saludo por lo menos. ¿Cómo están? Buen día a todos, buen día a todo el equipo. Estamos acá en la ciudad, como tiene que estar. Miguel Cardona saludando aquí al llegar. Ya el plantel, repito, ingresa al salón aquí en el hotel para recibir en los medios de prensa el profesor Francisco Arce. A las 13 vamos a tener la conferencia del entrenador franqueado y ojalá que podamos tener ya la confirmación del 11 que prepara para medir al Flamengo el próximo jueves a las 20 aquí en Río de Janeiro. Federico, compañeros. Bueno, Johnny, qué lindo recibimiento allí el Daleó. Vemos un hotel donde hay mucha gente de Brasil también. El hincha de Flamengo desapareció, ¿no? El que estaba recién, el Garotiño. Ahí, ¿quién está contra los hinchas? Hay alguien que está sacando una foto, filmando también. Hay guardias, como debe ser. Todo en orden por ahí. Los hinchas haciendo, los jugadores, perdón, haciendo el check-in, subiendo. Paiva, ¿cómo está, Johnny? Paiva no acompañó al grupo, Federico. Perdón. En Asunción seguramente para descansar, para una mejor recuperación. Porque si hay un punta que podría estar, uno se imagina que Olimpia va a salir de contragolpe, ¿verdad? ¿Quién sería? Brian. El que tiene la característica por Walter González, no. Bruera menos. Sí, me parece que Walter es el que va a continuar, Federico. ¿Te parece? ¿Quién habló del mismo equipo ahí? Sí, a mí me parece que Walter va a continuar allí en la delantera para recibiendo el respaldo de Hugo Fernández, Fernando Cardoso y lateral por la zona derecha. ¿Quién como lateral? ¿El Tuco? No, Alejandro Silva. Se mantiene, mirá, qué apuesta Alejandro Silva en el Maracaná como lateral con Bruno Enrique y Felipe Luis. Una apuesta muy arriesgada, opino yo, opino, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo, Fede. ¿Verdad? Yo pensé que allá era Romaña. Yo también, yo pensé que era para fútbol local, para los dos partidos, pero jugando allá me parece bastante. Vos decís lo mismo, Johnny, también, ¿no? Riesgosa la apuesta. Sí. Sí, porque estamos hablando de un jugador que ya con los años tiene un recorrido diferente en cuanto a su experiencia, de saber manejar mejor la cancha. De hecho, para mí ha perdido mucho Olimpia sin su presencia en la media cancha, en un sector donde él se vuelve importante para la creación. Claro, vos mirás desde ese lado, yo miro del lado de la marca. Y por eso, al estar en el medio, él mejora su capacidad de visión de juego. Porque él le da juego al equipo, le da otro volumen cuando él juega ahí y sabe dar la pausa correspondiente, pero cuando juega de lateral, él no tiene más esa ida y vuelta, esa proyección, y sobre todo va a tener mucho sacrificio de por medio porque va a tener que evitar desbordes. Cuando va al ataque normalmente no vuelve, y cuando vuelve casi es un hombre menos, porque no tiene el perfil de marcador. Olimpia sufrió mucho con Alejandro Silva, con equipos locales. Imagínate vos, contra Resistencia, contra Tenidense. Contra Resistencia. Sí. Contra Nacional él estaba como lateral derecho. Contra Resistencia él jugó de lateral. Sí, te acuerdas que hay un hueco grandísimo que él llega tardísimo cuando... jugó cuando hizo el cambio por Alcaraz. Ahí creo que claro, jugó. allí pasa a jugar. Ahí en contra Resistencia jugó de lateral. Claro, porque fue Zárate. Sí. Zárate hace el pase para el gol de Paiva. Claro, exacto. Yo me voy a hablar del segundo tiempo, Dani. Claro. Que él vuelve en cámara lenta. Se paseó Lescano. Porque Sí. todavía estaba Aguirre. Donde sí... Es una apuesta desde el vamos de Arce el partido contra Nacional, donde se paseó Velasco. Por eso yo creo, pero la vez pasada también decía, yo creo que lo que Arce busca con el Alejandro Silva, el lateral derecho, es más o menos lo que le dio Dani Alves. ¿Viste cuando vos tenés como un lateral a alguien que se siente más cómodo como un interno? Pero eso es cuando en el plano local vos sabés que Olimpia va a tener el 60% de la posesión. Entonces, vos le podés decir que Alejandro Silva vaya, porque Olimpia no tiene internos de juego cuando es Marcos Gómez con Richard Ortiz.
ese rol lo puede dar Hugo Quintana o Alejandro Silva. Entonces, es buscar eso, pero creo que coincidimos que en teoría este es un partido donde Olimpia no va a tener demasiado tiempo el balón y va a estar siendo asediado. ¿Será quedarse? Porque si pone este equipo, aprendió de aquello que hizo con Cerro Palmeiras, por ejemplo. ¿Verdad que contra Palmeiras salió a jugar como local con 8 defensores, un media punta y un atacante? Que era Brian Zamudio, era el media punta, el atacante era Moreno Martins, y el resto todo atrás. Igual perdió y fue muy cuestionado por varios, entre ellos yo lo cuestioné porque me parece que igual iba a perder saliendo a buscar, pero dejando una mejor imagen, porque ahora quizá tenga menos de lo que era Cerro en aquel momento. Digo, el presente. Sí. Porque este equipo de Olimpia puede volar si gana consigue un buen resultado, pero salir a jugar justo ahora con esta formación. Johnny, vos decís, Johnny, que Alex Silva va a jugar como lateral derecho. Vi que te sopló alguien quien cree que se mantiene, Walter González, Fernández de cerca, Cardoso, Richard, Vampeta, y sería Torres allí. Sí. Y atrás Alex Silva. ¿Quién va como primer central? Zárate, para acompañar a Gamarra. Y lateral izquierdo Zavala. Por ahí vendría el equipo. Romaña Zárate. Romaña Zárate. No. Federico. No juega Gamarra. No, perdón. Romaña Gamarra. Claro. Romaña Gamarra, el colombiano con Gamarra. Exactamente. Sí. 4 en el fondo, Silva, Romaña, Gamarra y Zavala. Sí, señor. El equipo sería, Federico, aquí nos piden para salir un ratito porque está prohibido en el hotel filmar, así que salimos aquí a la calle un ratito. Decía, el equipo, perdón. No, va a salir nomás, no decía el nombre del hotel, nomás está diciendo un hotel de los chetos, bien ahí. Sobre Copacabana. Da el equipo, Johnny, desde el arco. Juan Espínola, lateral derecho, Alejandro Silva. Los centrales, Johan Romaña, Mateo Gamarra y Facundo Zavala. La zona media con Fernando Cardoso, Richard Ortiz, Marcos Gómez y probablemente Tito Torres. Hugo Fernández y la presencia de Walter González. Misma zona ofensiva que había puesto en Encarnación en ese partido contra el equipo del Sportivo Trinidad. Y el ambiente, Johnny, en cuanto a lo que tiene que ver allí el plano local, lo sucedido con Flamengo, ¿qué pudiste percibir? Sí, y aquí continúa la novela, Ariel, de Pedro y el técnico, en este caso Jorge Sampaoli. Supuestamente Sampaoli se queda, va a dirigir mañana, habría que ver qué pasa. El PFC ya está fuera, el hijo de Pablo Fernández, el preparador físico 2, sí se quedó. Es una persona de confianza de Jorge Sampaoli, pero él reprueba lo realizado por en este caso por el ayudante. Y ahora la novela es, ¿continuará Pedro en Flamengo? Esa es una cuestión que ocupa mucho a la prensa brasileña, a la prensa de Río de Janeiro principalmente. Imagino que una persona me decía recién, el ambiente en Copa es muy normal aquí en Río de Janeiro. Casi no aparece camiseta de Flamengo, pero en el día brotan los chicos, ese fue el término que utilizó, brotan los chicos con la camiseta de Flamengo. La prensa habla muchísimo del partido, pero en el día se habla más del Brasileirao, de la Copa de Brasil, donde sigue siendo protagonista el equipo de Flamengo, y después en su momento se hablará de la Copa Libertadores de América. Acá preguntaron oyentes, ¿lo vieron ustedes? Yo lo he visto, Olveira. Olveira viajó para hacer grupo, Johnny. Sí, claro. El Federico está en un proceso de recuperación sumamente avanzada. Ya imagino el tiempo corto, viaje corto, él no tiene mucho
mucho que perder si no trabaja bien. De hecho, en el gimnasio, en fisioterapia, aquí se puede trabajar perfectamente. Entonces está Gastón acompañando al equipo franjeado, al grupo en este caso. Yo pensé que iba a Salazar como lateral derecho, Romaña no sé, porque se nota que no hay confianza en Zárate y se lo cobra Romaña al medio. Pero Salazar la otra vez no estuvo desentonado en lo físico, ¿no? De hecho, él hace un muy buen centro para el remate de Cardoso, que pasó muy cerca del palo derecho de Zamudio cuando entró en el segundo tiempo. Y yo creo que para conectar un poco lo de Gastón Olveira, porque él no es que fue con vestimenta diferente, él se va con el mismo kit de los muchachos hoy a la mañana donde estuvo Gerardo ahí en el Silvio Pettirossi. Como que el primer reporte médico del Olimpia no suele ser tan preciso, ¿verdad? Porque a Tucu le dijeron 5 meses por ahí fue, y él volvió 2 meses después a jugar. Y yo creo que también puede generar cierta esperanza lo de Olveira, que habían dicho 4 meses. Sí. No, pero por eso. Y no sé si es por el tema del impacto, pero o sea, al fin y al cabo lo que le interesa a la gente y lo que importa es el tiempo de recuperación preciso. Entonces, justo estamos hablando de 2 jugadores, uno que volvió mucho antes. Aquella vez se habló de que él, luego de consultar con gente externa, decidió hacer otro tipo de tratamiento para menos de la mitad de lo que se había proyectado en aquel informe después del partido contra Patronato, y seguramente algo similar estarán esperando los simpatizantes del Olimpia, que Gastón Olveira pueda retornar. Está visto que para Chiqui Arce es mejor que juegue Romaña desde el punto de vista táctico y la disciplina que pueda tener, porque uno puede ver dentro de los últimos partidos que hizo Zárate que se desordena fácilmente, que ha perdido precisión, ha perdido posición también, y por eso es que se juega un poco más Chiqui por el colombiano, para que sea pareja de Gamarra en la zona central. Y lo de Silo hay que ver, salvo que digan el famoso semáforo, que no creo que Chiqui Arce haga lo que hizo alguna vez Maño Ruiz, eso de no vaya a pasar la media cancha, dale Silva, vos te quedas atrás y en todo caso te va a auxiliar Fernando Cardoso. Eso lo decía a Jorge Martín Núñez. Claro, aquel recordado doble lateral con Delio Toledo, ¿verdad? Con Delio. Pero el tema es que Alejandro Silva te va a ser más útil de mitad de cancha para arriba que de mitad de cancha para abajo. No solo eso. Yo pongo alguna duda, Federico, a su... Fabio lo ponía en la mitad de la cancha, yo estoy de acuerdo, pero mi preocupación es como lateral marcando una zona muy prodigiosa de Flamengo, porque acordate que también es cierto que él aparece por todo el frente de ataque, pero de Arrascaeta también muchas veces va por la izquierda con desborde, o sea, me parece que hay... Yo le pongo cierta duda, Federico, a la inclusión de Alejandro Silva. Quiero ver la planilla. No, pero capaz dentro de 20 minutos cuando hable Arce vamos a tener la pueda develar. Claro, ¿verdad? exacto, pero está para repetir, equipo, es lo que quiere insistir con esto de seguir dándole ritmo e ideas, sobre todo esas ideas que tienen que fluir ya en una cuestión más anímica y sobre todo teórica, ¿verdad? Porque eso es lo que le falta a Chiqui Arce, lo que ya habíamos analizado, le falta tiempo. Tuvo solamente una semana hasta ahora. Johnny, va a ser en algún salón ahí del hotel, seguramente la conferencia. Van a poder estar. ¿Qué tiene en el banco? Si Olimpia pone este equipo, ¿qué tiene en el banco? Supone el equipo que diste, ¿qué le queda en el banco? El resto, Quintana sería la creación que dicen los compañeros, le falta a Olimpia, pero no lo muestra. Como extremo viajaron Torres, está Romero. ¿Qué le queda? Bruera como delantero. Gracias. Ya podemos suceder en el minuto gol. Perfecto. Aquí está Col Barrios. En el primer piso vamos a tener la conferencia de Francisco Chiqui Arce. Y mira, Federico, trajo 3 arqueros Francisco Arce. Rodrigo Frutos, joven. Carlos Urán, joven. Después laterales, por ejemplo, o centrales en este caso, está Zárate, está Barreto, está Hugo Quintana. El Tucu Salazar estará sí o sí en la banca de expectativa. Hacer una lista de 12, sí o sí, van a estar todos, a excepción de un arquero, probablemente. Está Sebastián Quintana, Ramón Martínez, Manuel Romero, que puede jugar como extremo, Diego Torres, Alan Cano, acompaña al grupo también, Brian Montenegro y Facundo Bruera. Aquí falta Guillermo Paiva para completar el equipo copero. Te damos libertad de acción para que te vaya acomodando ahí adentro, Johnny, ¿sí?
Perfecto, Federico. Estaremos en minutos allí en la sala para la conferencia de Francisco Chiquiars. Bueno, 11:44 en vivo Río de Janeiro. Qué bien se ve eso, lo que está frente allí al hotel donde está instalado Olimpia, que llegó hace unos 40 minutos aproximadamente. La llegada de Olimpia. El aporte de Néstor, sí, señor. Federico, que estuvo en Encarnación, dice que estuvo con una velocidad menor en relación a los otros compañeros Tucu cuando ingresó, ¿verdad? Son cosas a veces que se ve con mayor claridad en cancha. El que está en cancha Sí, siempre sí, tiene sí, ventaja. tiene ventaja. No, lo ves cuando vuelve, que Sí. por ahí no te muestra. La Pero otra posibilidad es Junior igual, Barreto. ¿eh? Junior Barreto de marcador central y a la derecha, ya que evidentemente se ha perdido confianza en Zárate, y a la derecha Romaña. Esa es una posibilidad. También, si es que o una línea de 5. O sea, porque voy a decir, Ale de marcador de punta, asterisco, pero si es de carrilero, o sea, como que proteges más y que, Sí. y que jueguen Junior, Romaña, Gamarra, Sí. ¿verdad? Y por la otra banda, Zavala. O sea, hay un abanico importante para un partido que todavía tiene horas para Chiqui. Repito, es un partido que está fuera del contexto cotidiano. O sea, en el plano local muy pocas veces Olimpia tiene que encarar este tipo de encuentros. Por eso yo diferenciaba. O sea, lo que pasa el jueves, ¿cómo incide? Anímicamente, claro que hay una correlación, pero cuando analizábamos lo del empate en Encarnación con Trinidense, Olimpia tendrá que, porque hasta cierta particularidad, que el fin de semana juega justamente contra el otro copero en Río, que en estos momentos se encuentra y que va a jugar contra Botafogo. Entonces como que los dos también estarán en la misma situación, pero después en el día a día... El domingo el juego. Sí, el domingo. Guaraní y Olimpia. Aprovechando, 11:46 la televisión. Los tres estuvieron involucrados en el partido de Libertad ayer. Mal otra vez Libertad, ¿no? ¿Cuánto ya perdieron el Defensor del Chaco? Perdió contra Alianza Lima. Contra Mineiro, Paranaense. Contra Paranaense. Mineiro también. No, contra Mineiro terminó empatado. Empatado, pero con sabor a derrota. Sabor a derrota porque Libertad necesitaba ganar. Bueno, qué mala localidad en el Defensor, ¿no? Y está No, visto... ¿Se acuerdan la última vez que charlamos? O sea, una de las últimas veces que charlamos con el presidente de Libertad. Con el tema de la luz Medio- LED. es medio- no, dijo, no, es nomás eso, la gente no sabe cuánto... A ver, Libertad, el equipo que si hay voluntad, te va a decir, no, se juega acá y punto. Pero yo creo que mirando para un futuro de corto, mediano, largo plazo, porque se nota la diferencia. ¿Sabes que le cuesta mucho? Bueno, a todos los equipos le cuesta cuando tienen que asumir el protagonismo, definitivamente. Y ayer, Libertad, a mi modo de ver, uno de sus puntos fuertes son las pelotas largas por los costados, para el pique, la corrida de Héctor Villalba, de Lorenzo Melgarejo. Y ayer preguntaba si este técnico de Fortaleza suele jugar con línea de 3, porque cuando no tenía la pelota se armaba hasta una línea de 5. Y creo que eso reforzó la posibilidad de neutralizar esas pelotas largas que suelen dañar cuando es efectivo o eficaz Tito Villalba y Lorenzo Melgarejo Yo por los viendo por la costados. TV siempre vi 2 segundos más rápido un jugador brasileño. Así que uno. mismo. O sea, y hablo de Tito Y mira, que son los más rápidos. A ver, o Sí. sea, lo primero es un poco lo que preguntaba Federico en el tema de la localidad. No es que ayer perdió Libertad porque jugó en el Defensor. No, Hubo yo una sé clara, que claro, los números son muy malos. pero para mí, o sea, incide. Este año el único partido que Libertad ganó fue contra Tigre, partido que empezó mal también, ¿eh? O sea, Todo un primer tiempo, sí. claro, lo tuvo que remontar. Y a lo que decía Ariel, fíjate quién era ese quinto. Pikachu bajaba. O sea, hasta y Tinga, el que win- era lateral derecho, se metía. es un grandote, se metía. Claro, entonces Sí. era Pikachu, Tinga, Brites, Titi y Pacheco. Entonces, vos sabés que ayer Bosboda luego solamente 3 jugadores de campo repitieron en relación a los que jugaron contra Bragantino. O sea, veía que la repercusión también era de sorpresa. Los que entraron y corrieron, o sea, corrían por 2. Y Libertad jugó con el mismo tranco el fútbol paraguayo. Por eso Garnero después habla del tema del ritmo. O sea, ellos son superiores en lo que es el ritmo. Entonces, lo que acá basta, allá es insuficiente. Si a eso le agregas que vino un equipo golpeado, tocado, lastimado por las 3 derrotas consecutivas en el Brasileirão, y el que hace el gol era el que justamente se desdoblaba cuando el equipo tenía el balón y cuando Libertad la tenía. En ningún momento se sintieron como los 3 volantes. Para mí mal partido de Caballero, mal partido de Campuzano, que igual en las últimas salvó.
Y vos sabés que para el que no vio el partido, el 0-1 para mí termina siendo generoso para Libertad. O sea, ayer Libertad pudo haber perdido la serie, porque si no era por Martín Silva, yo creo que el resultado hubiera sido más abultado. Sobre todo estamos hablando de un equipo que, ¿por qué no se siente cómodo con los brasileños? Porque rápidamente le quitan la pelota y saben qué hacer con ella, la esconden. Porque en el momento en el que más escondía el balón Fortaleza para sacarle ritmo a Libertad, que quería ser explosivo y dinámico, ahí llega el gol. Porque supieron explotar los espacios también los brasileños. Y es cierto lo que decía Dani con respecto a lo de Garnero cuando le preguntan por qué le cuesta con los brasileños. Y son mejores que nosotros, decía, juegan mejor al fútbol que nosotros. O sea, es como que dio a entender que están un escalón o un poco más inclusive de Pero, distancia. yo justo agarré esa parte y porque me parece que la pregunta medio que Le picó. sí, porque ¿sabes cuál es la pregunta? ¿Por qué usted siempre perdió contra los equipos brasileños? Exacto. O sea, como que, pero a ver, dentro de lo que es el fútbol brasileño, o sea, hay otra vez clases, es como la clase alta, Fortaleza no está en la liga de los Flamengo, Palmeira, ahora Fluminense, Botafogo, compañía, ¿verdad? Pero por eso Garnero habla de lo que es el ritmo general, porque le englobaron los otros partidos, pero y tiene otras técnicas y te juegan en velocidad. Cayo me encantó. Cayo para mí fue el que manejó, el que administró, el que puso la pausa. Sumale que para mí hasta manejó al árbitro. Claro. El Cayo le manejó y el árbitro no tenía personalidad. O sea, lamentable. Y Cayo hizo lo que quiso. Pero sí, o sea, voy nomás a que, porque ha de ser chocante cuando uno mira del tema de los productos. Estamos hablando de un equipo que estaba relativamente bien, con este bajón, estaba en media tabla, puesto 11, y Libertad es el super equipo acá en el torneo local. O sea, tiene 4 victorias, y ayer, repito, no es que Libertad le peloteó y que con una parada le ganó, no, todo lo contrario. Vamos a guiarnos por lo que está mencionando, por el primero de nuestro campeonato y el 11 en Brasil. ¿Qué le esperaría hoy a Guaraní, verdad? Que juega en la cancha Botafogo contra el cómodo líder, y Guaraní batallando acá en el tercer puesto. Pero hay que ver, para mí hay que ser el partido perfecto, no hay que fallar. Ayer vi un gran partido entre River y Inter, y vi el primer tiempo argentino Junior, fue muy bueno contra Fluminense. Gabriel Ábalo un partidazo, hasta que salió lesionado, pero es así. Sí, tenés que tener tu mejor versión ante estos equipos, por más que sea Fortaleza. Por eso me llamó la atención la Libertad ayer, jugando para atrás, perdiendo velocidad, que acá Mira que el Tigre en el primer tiempo Federico le superó también la velocidad. Acá le superó. Allá se sintió como Libertad porque el rol era distinto. Esperó, ¿verdad? Con pelotas largas como, repito, con Lorenzo, para Lorenzo y para Tito fue decisivo. Pero cuando tiene que salir, igual que a la selección. Y ayer, sinceramente. Ayer se insultaron mucho los jugadores de Libertad. Claro, sí, porque sus extremos decidían mal. Melgarejo, por ejemplo, recibe una pelota, la primera pelota recibe por izquierda Dani, que tenía que meter el centro atrás como podía, o si no se iba al córner. Correcto. Él patea al arco desde ya la línea final. Y a ella le puteó. Y ahí Tacuara le dice, ¿cómo vas a patear al arco de ahí? Le dice, y no te vi, le dice. Y esa es la impotencia ya. Claro. Pero esa fue la primera jugada ya. Minutos del primer tiempo fue. La primera jugada del partido. Una locura. Es que y Melgarejo no estuvo bien. Después Lorenzo pasa a la derecha y le dan otro pase importante y él decide de primera, quiere cachetear la pelota a Dani y le quiere dar a Tacuara y envió a la gradería norte. Gran pase de Lucas Sanabria. Cosas así fallaron mucho. En los técnicos Libertad también estuvo muy bajo ayer. Increíblemente no fue la noche. ¿Sabes lo que pasa? Todo bien con que acá en el torneo local está muy bien el equipo de Garnero. Pero mira que ese medio campo está en una función de reconversión. Se le fue Diego Gómez. Ernesto Caballero está volviendo después de mucho tiempo. O sea, creo que era su primer partido de titular después de la lesión. No, está muy mal. Pero ayer se lo tocó cuando tener que encarar la marca brasileña. Gómez lo hace. Claro. Caballero no. Se rehuía a encarar. Gómez era el rebelde que decía, nadie se va a mostrar, dame la pelota y atropellaba a 2, 3 jugadores. Al no tener un jugador de las características de Gómez, que es muy completo desde lo físico, desde romper líneas, de pedir la pelota, de tomar protagonismo, ahí había que suplirlo con un jugador que te agregue más fútbol. ¿Y quién era ese jugador? Mendieta. Estaba bien lo que quería hacer Arenero, pero se le lesionó Mendieta. Y cambia un poco el estilo de juego. Perdió tanto Casillero ya en el último tiempo, Enzo González. Entró en el segundo tiempo, pero tampoco pudo marcar la diferencia. Porque él maravilló a todo en el partido contra
Es que no tiene lugar. Paranaense acá como local. ¿Sí? Que él se puso el equipo al hombro y que encaró. Es que no tiene lugar cuando están bien físicamente Tito Villalba y Lorenzo Menegajo. ¿Qué quiere decir eso? Que no están lesionados los dos. Que están bien físicamente, los dos juegan. Claro, y ahí ya no que tiene lugar. Guerrero eso. no quiere jugar con un hombre detrás de Tacuara. Es de esa Y característica. Jugó así después, ya en el segundo tiempo ya no jugó con el tridente en el medio, sino que hizo la línea de 4 volantes, con Antonio Valero por derecha, con Lucas y con Álvaro Campuzano por el medio, y lo tiró a la izquierda a Tito. Pero por eso, o sea, yo creo que también, porque los números a nivel local son impactantes de Libertad. Pero ojo, ya la vez pasada Guaireña le tuvo a maltraer el primer tiempo de Ameliano. Más allá que contra el equipo de García fue un equipo completamente diferente. O sea, está en esa. Por eso Garnero también dijo, y en el fútbol local nosotros solemos tener muchas situaciones. Ayer Libertad no tuvo ninguna ocasión clara de gol. Todas las claras fueron de Fortaleza. ¿Sabes cuál fue la más cercana para un gol? El tiro libre de Tito. Que iba al ángulo. Sí. Que tuvo que volar Joao Ricardo. Pero fue la única jugada. Sobre el norte, ¿verdad? El Sí, norte. primer tiempo. Exacto. Bueno, comprometido Libertad. Que para mí era el que tenía más, no digo accesible, porque ni un equipo brasileño, por más que sea Fortaleza, es accesible, pero el que la tenía más clara para pasar. Para mí lo de Guaraní es muy difícil, lo de Olimpia también. Me pareció que era Libertad, pero mira cómo queda. Vos Tiene que ir. hablabas siempre del tema del partido perfecto, porque no va a faltar el que diga, espera, ustedes otra vez están hablando. No, porque para mí, que Chocolate por la noticia el tema del ritmo, pero como bien marcaste, estos son duelos directos que no porque un equipo paraguayo le gane a uno brasileño, porque... Que son mejores, ¿no? A ver, a este Fortaleza Cerro lo eliminó, Sí. pero allí entramos el tema del partido cuasi perfecto, o el famoso te tiene que salir todo bien. Arrancar la serie, hay un penal que te tapa a tu arquero. Ese mismo arquero acá, en la olla, tuvo una secuencia atajada que hace rato no se ve. En la primera jugada para que se ponga arriba Fortaleza tuvo una doble tapada. Por eso. Que fue viral a nivel... Continental. Sí, o sea, acá dice Botafogo, creo que va con el equipo suplente. No, amigo, estaba leyendo, van todos. Vi en Globo que pone toda ellos suelen usar fuerza mayor. Fuerza mayor, ¿verdad? exactamente. Sí, Botafogo hoy. Pero por eso, o sea, voy nomás para que no digan. No, pero y no es que, claro que se puede, pero también hay algunos factores que se tienen que dar. Fortaleza ayer en la primera clara le hizo el gol. O sea, cito nomás 2 elementos donde aquel Cerro le compitió a este Fortaleza, pero se deben dar muchísimos elementos. Casi a lo que vos decías, el tema de no rozar la perfección, y si no se da, acá en el plano local sí, por eso acá Libertad puede generar 5 situaciones y no hace gol, todavía está en partido. Allá no va a lo generar 5, capaz de generar media situación o una, y si esa media no la haces, se te puede dar el partido que ocurrió. Fíjate, contra Tigre también, entre comillas, ese primer tiempo fue superado, pero estos equipos casi no te dan la oportunidad de recuperarte y repito, en el segundo tiempo el que siempre estuvo cerca del siguiente gol fue Fortaleza. Por eso hay mucho mérito, porque yo creo que los brasileños son los mejores, ¿verdad? Ayer, por ejemplo, lo de Fluminense Argentino Junior, el primer tiempo argentino fue perfecto, pero tenía que hacer otro gol. Y el segundo tiempo, más allá de lo de Marcelo primero, y después quedarte con un arquero jugador 15 minutos. 25 minutos tuvo Argentino Junior con un arquero jugador. Vos sabés que yo después, porque viste, justo coincidió con el partido. Con el partido de Libertad. Entonces cuando termina y veo primero el tema de Marcelo y después veo el gol de Fluminense y digo, qué lindo gol. Después veo la reiteración, mira que el arquero pudo haber hecho algo más. Después veo, pues no tiene pinta de arquero. Después vi que había sido que... No, vos sabés que ahí estamos viendo Ábalos, golazo. Gol. No lo pudieron parar los centrales en ningún momento, ¿eh? Vos sabés la cantidad de pelota que bajó, estuvo a punto de marcar otro mano a mano. Figura el arquero brasileño en el primer tiempo. Este es el gol que dice Dani. Le pega muy bien Xavier. Ahí vos decís, qué golazo. Sí. Pero esa repetición de frente. Bueno, ¿qué pasa? La conmoción de lo de Marcelo, que nunca vi un jugador lesionado con esa imagen tan fea. Acá, mira. Ahí está. Ahí y que el infractor llore como lloró, y los propios jugadores argentinos juniors le consolaban a Marcelo porque saben qué tipo de jugador es, ¿verdad? Y ahí algo tenido 14 minutos. A los 30 el arquero de Argentinos sale mal, comete una falta fea, más que por tapar una ocasión manifiesta de gol. Ahí está la de Marcelo, que es terrible. Qué bárbaro. Al arquero lo expulsan por juego brusco. Sí. Y entra faltando 15 minutos, 10 de descuento, 25. Y no pudo ganar Fluminense. Había metido 2 tiros en los palos. Un minuto antes de la expulsión del arquero,
Milito quemó su última Sí, ventana los y la últimos cantidad. cambios. Claro. O sea, Y se dio algo histórico porque estar tanto tiempo en un partido que era normal, el rival jugaba con 10, tras la posición de Marcelo. Yo no recuerdo un partido así, no sé si es por lo menos fase de grupo, pero así de un arquero jugador de campo. Eso Pérez, ¿verdad? No, pero Enzo lo entró como, claro, después. Es espectacular porque Porque él hay entró cualquier- del arranque, Claro. ¿verdad? Pues todos los arqueros tenían COVID, sí. Claro, pero Entró. realmente como dicen, digo, qué loco, ¿verdad? Porque Sí. yo te dijo, vi el gol, después dije, y en la reiteración pudo haber hecho. Después cuando veo el tema, ya está, entiendo por qué la gente de Fluminense se quejó. Muy poco tiempo adicionó, y decía claro. 10 minutos, y dije, ¿qué pasó acá? Y después, pero dentro de todo, por todo lo que ocurrió, gran resultado argentino, ¿eh? Claro, Sí, por- sí. sí, eso te iba a decir. Salió otra vez vivo y con un resultado abierto, ¿verdad? Para lo que va a ser la serie otra vez. Porque a Fluminense le cuesta los torneos internacionales increíblemente, más allá del equipazo que pueda tener. Siempre hay un pero que tiene por el camino. Y Sí. eso puede aprovechar Argentinos, ¿verdad? En el partido de revancha. Ayer muy bien Argentinos Junior y después Fluminense con Cano jugando más atrás, está colombiano Arias, hay un par de jugadores importantes allí, pero no tiene lo que tiene Flamengo, ¿verdad? Por más que ya haya empezado mejor el tema de el campeonato. Pedro multado y no enfrenta a Olimpia. Pedro está fuera del banco de Olimpia y le dieron la multa. Gracias acá a Pato Barúa desde Maryland, está ya mirando él, y ESPN Brasil nos envía aquí, antes también me enviaban por otra fuente. No, Bruno está para la transmisión, pregunta aquí por Bruno. Yo le seguía con la conferencia de prensa. Ayer salió, pero yo dije, no será un poco tarde saliste de Super Pitín. Ayer a las 4 de la tarde salió de Asunción, con su auto ploteado. Yo no sé si no va a llegar a las 4 de la tarde y... Hoy 24 horas. para el 4. Flamengo, el partido del sábado. Debería llegar en el... Mañana de mañana. en la mañana, al No. amanecer. ¿Ah? Al amanecer. Pero mira que es un auto, digamos, de poca cilindrada, un auto... Es un utilitario, ¿verdad? Ayer, por ejemplo, él era optimista, iba a quedar dormido en Cascabel, y dice, pero yo no sé si sí. llegar a Cascabel. Pero yo a Ciudad del Este ya hay... Está Johnny desde Río de Janeiro. Johnny, contigo. Sí, perfecto, Federico, gracias. Estamos aguardando a Francisco Chiqui Arce para la conferencia de prensa. Está almorzando el profesor Arce, así que esperamos un segundito más, Federico, para estar ya con el entrenador franjeado. Bueno, esperamos un rato. Mientras decimos que hoy Cerro Porteño para un equipo... Hoy van a estar ustedes en Cerro, Ariel. Sí, estaremos ahí para la ¿Qué transmisión. equipo pone? ¿Qué equipo? Y una más Casi- suplente. Hay una columna vertebral, ¿verdad? Ay. Enzo Por ejemplo, Jiménez. Jan va a estar en el arco. Ok. ¿Juega Morel? Línea de 4, Enzo Jiménez, Morel, Brock y Varguitas. Bueno, Vargas. sí. juega el La dupla triángulo, central. ¿verdad? Triángulo, Jan sí, con sí, los sí. dos arqueros. Ahí tenés. Sí. ¿Vos te acordás, Ariel, contra Rubioño el año pasado? No, No atajó Jan, ¿verdad? No. ¿Muñoz fue el arquero? Creo que fue. No, Inclusive, fue el equipo suplente. Era. una jugada... Sí, Jan no atajó como para por eso ahorita. te digo. Más allá que los laterales son suplentes. No, y Freddy Vera como extremo a la derecha, Pica Cardoso soluciona con Wilder Viera, doble 6. Wilder que no puede jugar próxima fecha del campeonato. Rivero que viene dejando buena imagen, arranca de titular. Sí. Y adelante Fernando Fernández con Diego Churín. Y Churín. Y al parecer va a estar Alfio en el banco de suplentes. Yo creo que es un equipo. Vargas, Vera, Riveros. 6 cambios Fernando con respecto Fernández. al Sí, que una, arrancó. una mezcla entonces. Pero Una vos mezcla. ves, nombre, ves Sí. Jan, Morel, Brock, Churini Sí. y ya es. Quieras o Heavy. no, se aprovecha la coyuntura, pero Wilder también era titular. Claro, Wilder Viera también, sí, claro. sí. Yo lo que veo es, sí, vamos a hacer descansar a algunos que además coincide que físicamente son los que más resienten, como el caso de los Pachi, Damián Boadilla, Es que el Aquino. partido del domingo fue muy sacrificado. Claro, Dani. pero Viera, por ejemplo, no va a jugar el fin de semana, No. entonces hoy puede desgastarse bien. y si vamos al caso, jugó medio partido nomás el domingo también. Claro. Si a los 45 ya Mira que ya Cerro está salió. saliendo de una crisis y el año pasado, si mal no recuerdo, justamente la derrota y la eliminación en la Copa Paraguay frente a Rubio Ñu hizo explotar todo y comenzó ese... Sí, porque esa ellos ya circunstancia. venían con aquella eliminación dolorosa contra Palmeiras y es como que, porque viste que se habló mucho de las llaves del sorteo, que la zona de Olimpia y Libertad estaba, o sea, Olimpia, Libertad y Guaraní estaba recontra cargada. Es más, hasta el punto que Libertad juega con Olimpia y después juega con Guaraní. Y de hecho este año también está Claro, en el mismo y trayecto. y del otro Olimpia y lado Libertad. decía, mira, pues Cerro, y como que en el primer
Yo lo que veo, sí, se guarda a algunos que necesitan ese descanso, pero a otros le dicen, haceme el esfuerzo. ¿Por qué? Porque si ataja tu arquero titular, juega tu dupla central titular, 3 jugadores que fueron claves para los 3 triunfos consecutivos, después le hace jugar a tu 9 titular, ahí lo de Choni también me parece que es el famoso para que agarre confianza, porque está medio peleado con el gol, más allá del tanto. ¿Quién era en Olimpia que hizo 20 goles en la Copa pasada? Que también a Mamana, sí. Ese partido contra Colonial. Brian creo que era. Brian y Derle hicieron una cantidad, 8-0 creo que ganó. Contra Colonial, que Brian hizo 3, 4 por ahí, que también era lo mismo. Y en ese postpartido me acuerdo que Derli era que declaró y dijo el tema de que a él también le afectaba el tema del caso FIFA. Y ahí como que también volvieron a unirse. O sea, hay veces que se utiliza también. Yo creo que, porque ese partido me acuerdo que la dupla de delanteros era Brian con Derlis. Sí. Conclusión, no es que Cerro dice, no nos interesa la Copa Paraguay, si nos eliminamos. No, señor, se le da cierta prioridad a partir de esta columna vertebral de nombres peso pesado, de los que normalmente juegan titular desde Jam. Comenzando desde Jam. En su segundo partido oficial claro. Guardolita Farriar se lo que hacer. Pero por eso. Y que te pierdo el próximo fin de semana que en el preclásico. 9-0 terminó ese partido, nos dice de Brasil acá. 9, okay. Gracias, señor, gracias. Sí. Desde Brasil, ¿verdad? 55, sí. No, y por eso yo creo que con este 11 que ustedes mencionan, no quiere correr riesgo. Y quiera hacer o no, o sea, no es el mismo el desgaste, ¿no? De un extremo o la contextura física de un Jorge Morel que es un todoterreno a lo que pueda hacer un Pachi Carrizo. Pero claro, porque si vos ves el partido anterior, Alan Benítez y Arzamendia lo que tuvieron que correr también detrás de la pelota, porque pocas veces se da eso, pero se dio por una cuestión circunstancial de que un equipo grande corrió detrás de la pelota y ese fue Cerro contra Resistencia. Aparte, Fabio, el técnico rival te dice nuestra prioridad es la intermedia. Claro. Vamos a hacer unos cambios. San Lorenzo jugó a muerte igual. Ayer vos le dijiste la pregunta y mira que elegantemente se equivocó para no decir, no, yo no voy a poner todos los titulares si tengo. Y bueno, y San Lorenzo hizo lo mismo. Y ese efecto tuvo Olimpia. Hasta esa presión te tira encima. Sí. ¿Verdad? Y los que normalmente no juegan, imagínate, en la olla contra Cerro, a sabiendas que gran parte del país estarán muy pendientes del partido, te van a entrar a jugarse la vida. Para que es lo mismo que yo diga, vamos a llevar a los chicos de la Sub-20 Olimpia para que jueguen en Maracaná contra... ¿Sabes lo que va a hacer para ellos? Lo que va... Pero claro. no alcanza. Lo que yo te digo nomás es que... No tendría que alcanzar. Lo de Olimpia fue una negligencia terrible perder con un equipo de suplente de San Lorenzo, ¿verdad? Sí. No tendría que emparejarte. Pero que Cerro ya sabe, perdió una vez contra 2 de Mayo, perdió contra Rubio Ñu, perdió contra... Y bueno, pero se supone que hoy pone justamente el equipo con los líderes para que esto levante con Jan, que pegue grito, Churín... Yo después a Juanma le pediría qué equipo había colocado Arce en aquel encuentro contra Rubio Ñu. Y comparando más con el equipo que hoy Gavilán pondría contra 24. Y vas a ver que... Porque además ellos vivieron la onda expansiva de la eliminación en la cancha nacional. Entonces saben y vos sabés lo que para Gavilán significa la Copa Paraguay. O sea, capaz en ese momento para Arce, la Copa Paraguay era así, que jueguen, porque vos citabas lo de 2 de Mayo, y aquella vez Russo también había llevado a suplentes. Arce y Russo sobrevivieron la Copa Paraguay, eliminaciones. Gavilán que también sobreviviría, Aguirre no, ¿verdad? Pero ¿sabes? Se saca puntos al crédito. ¿Sabes desde qué punto de vista puede ser peligroso para Gavilán? Si por ejemplo se elimina y después no sale la cosa más adelante y se mezcla todo. Totalmente, le sacaría muchos puntos a Gavilán. Johnny, contigo. Perfecto, gracias Federico. Aquí está por arrancar la conferencia de Francisco Arce. A ver, está con un pequeño inconveniente Buenas tardes, el micrófono. Estamos en vivo para que Olimpia Media, Olimpia Twitch. La primera que para el partido el día de mañana, la expectativa que se genera, sabrás que estaba todo un país pendiente de lo que va a ser justamente el compromiso. ¿Cómo llega el plantel? ¿Qué están los muchachos? Y si ya tenés el equipo definido para el día de mañana, Francisco. Sí, buenas tardes a todos. No. Ah. Se jode, de vuelta. Buenos días a todos. Acabamos de llegar. Creo que Marcos ni habrá comido el postre porque están terminando ahora los muchachos de almorzar. Sí, sabemos lo que significa, sabemos lo que nos jugamos, contra quienes jugamos, vamos a competir.
Y eso es lo que queremos hacer, competir de verdad, con intención de poder hacerle frente, clasificar con las armas que tenemos. Los muchachos se lo ve modo copa, muy bien, fuertes. Ya hemos hecho esa nuestra revisión completa dentro de la cancha ayer en la villa. Y el equipo va prácticamente confirmado en nuestra cabeza, pero no lo vamos a poder anunciar todavía. Hoy tenemos, por más que seguramente no hagamos mucho esta tarde, a más el recreativo, esta noche tenemos con ellos la última parte de video y demás que venimos haciendo, que lo vimos mucho. Hemos enviado también a Osvaldo Coelner a este último partido que jugaron contra Atlético, entonces tenemos bastante información y algo de eso queremos compartir con ellos esta noche y ahí cerrar y esperar el partido de mañana. Profesor, ¿cómo le va? En directo para ABC Cardinal, ABC TV. ¿Qué posibilidad hay de no cambiar mucho el equipo que jugó en Encarnación para este encuentro contra Flamengo, profesor? Sí, es una posibilidad porque vienen jugando seguido, tienen costumbre. Sí hemos percibido que hay hubo de nuestra llegada una aceptación en todos los sentidos, y especialmente en lo que queremos pasar o proponer en cuanto a lo táctico y a la estrategia, especialmente para este tipo de partidos donde tenemos que estar totalmente bien para poder responder a todas las exigencias que nos va a presentar el rival. Lo que sí vamos a hacer es poner como primer principio a todos los que están en muy buena forma física, porque seguramente este y el próximo partido, por la capacidad del rival, nos va a exigir mucho en lo físico. Para Marcos, ¿cómo te va, Marcos? Para ver Cardinal. Bueno. Es importante tener en la banca de expectativa a profesionales que pasaron por este fútbol, Marcos, conocen perfectamente lo que es enfrentar a estos equipos. En el caso del profesor, está Julio también aquí. ¿Es importante para ustedes, para el grupo? Sí, claro que sí. Ya con la experiencia que tienen, creo que eso también nos va a facilitar a nosotros en muchas cosas. Bueno, esperemos estar bien todo y estar preparado para el partido. Buen día, buenas tardes. ¿Cómo le va, don Francisco? Quisiera consultarle un poco en qué momento se separa el momento de Olimpia, independientemente en el torneo local que no anda tan bien, y en la Copa Libertadores la efervescencia. Sí, habrás visto por las calles muchas camisetas del Olimpia, muchos hinchas, independientemente al momento negativo que está teniendo en el torneo local. Sin embargo, en la Copa es otra cosa. Eso es uno. Y otro, ¿en qué momento se separa el disfrute del momento de jugar contra el rival, el estadio, todo lo que implica ver la camiseta del Olimpia en ese estadio mítico, de la responsabilidad que tiene usted y el cuerpo de jugadores, el plantel? En realidad no se separa. Yo creo que no hay por qué separar, porque cuando pasemos este partido y tengamos que preparar el que jugaremos contra Guaraní, la obligación va a ser igual de la exigencia de poder vencer, porque también necesitamos mucho en el campeonato local para poder posicionarnos. Y lo otro, de historia a historia hay mucha igualdad, ¿no? Y lo que queremos llevar es a resolver dentro de la cancha todas las situaciones que nos proponga el rival. Para eso nos estamos preparando en muy buena forma. Gracias, profesor. ¿Qué tal? Marcos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Marcos, contame un poco cómo viviste estos días. Sos seguramente de los más jóvenes en el plantel, en cómo te sentís con la llegada del nuevo cuerpo técnico, el modo de trabajo, cómo te tiene eso mirando obviamente el partido de mañana. Sí, bueno, primeramente sigue siendo una experiencia también para mí, porque como te dicen, soy todavía muy joven. Trato de estar lo más tranquilo posible. Sabemos que es un partido va a ser muy difícil, y con el respeto del profe estamos también asimilando bien los trabajos. Creo que con los pasajes de los días vamos ya agarrando la mano, y creo que también vamos a ir terminando todo bien esto.
Buenas tardes, entrenador Francisco Arce y análisis en vivo para la Unión 800 AM. Preguntarle, se dice mucho hoy que a los equipos brasileños lo que más les molesta es jugarle con 5 hombres en el medio campo. Eso se dice hoy, se comenta mucho. Ayer se hablaba de que Argentinos Juniors le planteaba así el partido a Fluminense. ¿Qué cree usted, hablando tácticamente de su experiencia, usted es entrenador, qué cree usted al respecto de eso? Primero que lo que tenemos que buscar, voy a insistir con eso, es que tengamos en la cancha a cada momento, a cada fase que tenga el partido, porque imaginamos el partido en distintas situaciones de inicio y prolongamos nosotros pararnos bien y encontrar espacios también para poder pedirlos. Se va a ir presentando de distintas formas y tenemos que responder a todo eso. Obviamente que el sistema es importante, pero en algún momento eso va a ser flexible. Pueden haber 3, pueden haber 4, pueden haber 5, porque al final ellos hay que adaptarse, a lo que ellos proponen, que es mucha rotación, una manera bien específica de atacar por el lado derecho, otra también parecida, pero un poco distinta, con otro tipo de jugador para atacar por el lado izquierdo. Y después centralizan bastante el juego en cuanto a tenencia, desmarque, rotar constantemente. Nosotros tenemos que poder controlar esas dos facetas cuando defendemos y tenemos preparado claramente cómo queremos atacarlos. Y con esa rotación que menciona, ¿dónde está la clave? Y no distraerse, predisponerse a poder, yo creo que persecución constante es muy peligrosa cuando el rival tiene bastante capacidad técnica prácticamente en todos sus futbolistas, así como ellos tienen. Me acuerdo un poco de este tipo de situaciones, no sé, mucho tiempo atrás jugando aquí, y eso ellos siguen manteniendo en cuanto a su cultura, a su ADN, y nosotros tenemos lo nuestro. Yo creo que va a emparejar perfectamente la mejor cualidad de ellos con lo mejor que tiene el Olimpia. Marcos, buenas tardes. Consultarte, cuando se habla de que están en modo Copa, ¿de qué estamos hablando? De Olimpia en modo Copa, dejando de lado el campeonato local. No, bueno, como dice el profe, yo creo que siempre la exigencia es siempre el mismo. No porque sea Copa tenemos que cambiar el chip. No, creo que eso no va con eso. Pero también se da un plus importante jugar la Copa. Y bueno, nos preparamos para eso y estamos todos listos. Buenas tardes, profe Arce, soy Esther Galván para La Voz del Hincha Olimpista. ¿Cómo se siente el plantel en el aspecto anímico y mental para lo que se viene? Yo creo que no hay mejor escenario, mejores condiciones de trabajo, digámosle, para alguien que siempre... el ser futbolista, uno se prepara para este tipo de eventos y tenemos que poder responder a esas expectativas, primero en la parte individual, porque todos ellos van a tener dentro de la cancha tareas específicas que necesitan hacerlo en gran forma. Este tipo de partidos rivales amerita más del 100% de concentración, de poder de recuperación, porque habrá seguramente momentos de sufrimiento, digamos, le he llamado de alguna forma, por parte que nos pueda proponer el rival, pero también nosotros pretendiendo continuar y respetando la historia que tiene en el club y la forma que el equipo consiguió esa clasificación, sumando muchos puntos, siendo uno de los mejores en cuanto a cantidad de puntos para poder resolver esta primera parte jugando en casa. Hay que disfrutar cuando se pueda durante el partido, y en el resto hay que insistir, hay que persistir, hay que resistir, nunca hay que desistir, porque esa es la exigencia que obliga a cualquier futbolista a la Copa Libertadores. Siempre ha sido así, no es diferente ahora. Si uno pasa primera fase de grupo y enfrenta este tipo de ida y vueltas, ya es otro campeonato,
otro tipo de concentración, porque el margen de error disminuye mucho. No es como en la fase de grupo, que uno puede a veces hacer un mal partido y recuperar en los siguientes que tiene en casa y clasificar primero o clasificar segundo. Ahora son prácticamente 2 partidos en uno, en donde hay que estar concentrado. Yo creo que esa es la palabra clave. Después, técnicamente, y en cuanto a fortaleza, el equipo tiene eso como una gran virtud. Este equipo prácticamente es la base, o es la base del que ganó el año pasado el torneo con Julio, del que obviamente hizo toda esta campaña con Diego. Entonces es solo rescatar lo mejor que se tiene y no dudar. Yo creo que no hay que dudar, porque dentro de la cancha estaremos iguales y estoy seguro que vamos a competir dentro de esa igualdad en condiciones con mucha fuerza. Francisco, buenas tardes. Laura Ponte para Universo 970. El fin de semana en Encarnación comentabas que estaban cuidando a Ramón Martínez y a Guille Paiva para este viaje. Ramón Martínez, ¿qué tal está? Él sí pudo viajar y definitivamente no se pudo recuperar a Guille Paiva. Y por otro lado, si es una alternativa arrancar con línea de 3 en el fondo. Es una alternativa, pero no sé si comienzo por el final. Bueno, no sé si vamos a hacerlo de arranque. Seguramente iremos viendo. Tenemos muchachos para hacer eso, con características muy buenas. El equipo ya ha jugado así, en Copa, en campeonato local, entonces vienen entrenados también, y capaz que con alguna sugerencia que pasemos a dar nosotros también, o ya hemos hecho eso en el entrenamiento de ayer, también pueda funcionar y ser útil durante el partido, o aquí o allá en Asunción, para buscar definir la clasificación. Ramón se recuperó, es una opción muy válida, porque él puede hacer prácticamente esas 3 funciones de los 3 del medio. Ya ha jugado prácticamente en todas, a pesar de que yo lo reconozco más volante, y él ha cambiado mucho con el tiempo al venir a Brasil, y ya después de dejar de trabajar con él en Guaraní, por ejemplo, pero lo reconozco más como un 6, digámoslo. Y lo de Guille entra dentro de ese margen de respuesta a principio. Preferimos que se recupere, que esté al 100%. Se han hecho todo en ese sentido. Después seguramente el doctor Romero lo explicará mejor técnicamente. Se han hecho todos los exámenes, se han buscado todas las probabilidades, y ahora ya está haciendo un tratamiento un poco cambiado en los últimos días, para ver si al principio lo podamos tener para el domingo o más adelante para la revancha. Marcos, buenas tardes para Universo 970. ¿Cuánto te ayudan los jugadores de experiencia transmitiéndote sus experiencias para lo que va a ser el partido de mañana? Hablo de charlas con Richard Ortiz, por ejemplo, con Alejandro Silva, con Iván Torres, los capitanes de este equipo. Sí, creo que es muy importante siempre tener a jugadores de referencia, mucha jerarquía, y sí también tenemos constante charla con ellos, y nos ayuda mucho, nos ayuda porque son partidos de mucha concentración, porque sabemos también que tenemos después otro partido que terminamos de local, y es muy importante, y como te digo, siempre estamos en constante charla con ellos. Profesor, ¿qué tal? John Walter para Radio 1. Mañana en el Maracaná, evidentemente el estadio va a estar repleto, se esperan 1.700 paraguayos también para el apoyo a Olimpia. ¿Cómo crees que se puede dar este juego y cómo crees que se puede dar en cuanto a la Copa Libertadores? Porque mirando estos primeros juegos que se dieron ya en los octavos de final, se vio una copa bastante pareja quizás en cuanto al nivel futbolístico, porque se compara mucho al Olimpia del plano local, donde evidentemente el nivel no es el mismo, pero mirando en Copa Libertadores, Olimpia fue bastante bueno, le fue bien, sacó resultados. Entonces, mirando cómo inició los octavos de final en el Maracaná mañana, ¿cómo crees que se puede dar? Sí, perfectamente, coincido. Veníamos charlando sobre esa situación de los partidos que vimos ayer, a pesar de que no pudimos ver el de Bolívar con Atlético Paranaense y jugando en la altura. Hubo bastante paridad, ¿no? Al menos en el de Inter con River
era para hasta que River consiguió empatar y nivelar o al menos hasta el final fue muy parejo, y yo creo que todas las llaves van a ser de esa manera. Hoy hay grandes partidos de vuelta en ese sentido, en donde seguramente se seguirá viendo esa igualdad. No creo que ellos cambien su estilo, su forma de encarar el inicio de los partidos, que normalmente cuando comienzan a buscar desde el inicio convertir, apuran mucho a los rivales, salen con todo, independientemente de si juegan con un punta, dos puntas, un wing, otro que se mete, un volante que se suelta o un enganche que sale a buscar, laterales que se acoplan prácticamente soltando su zona y jugando arriba, igual van a salir a buscar el partido del inicio. Y nosotros necesitamos superar, por eso insistía en eso de que leyamos lo que está pasando durante el desarrollo del juego para poder responder a todo lo que preparamos. Creemos que con lo que ya trabajamos y la información que vamos a pasar esta noche estará cubierto todo, pero el partido tiene sus imprevistos, tiene sus cambios, y para a esas situaciones son las que nos tenemos que adaptar. Si nos adaptamos y conseguimos nosotros no solamente esperar, marcar, tener garra, temperamento, y sí también entender por dónde los podemos herir, vamos a conseguir nuestro objetivo, que es dejar la llave abierta para definir allá con nuestra gente. Marcos, desde el último partido de Copa Libertadores hasta mañana vivieron muchas cosas ustedes internamente como plantel. ¿Cómo se están preparando en lo mental para lo que va a ser este juego ante Flamengo? Bueno, yo creo que el grupo en ese aspecto está muy bien preparado. Creo que ya este equipo pasó por muchas cosas difíciles y supo superarlas, y creo que en esta situación no va a ser la excepción. Francisco, nuevamente aquí para Central Deportiva. La situación de los lesionados, ¿cómo están? Se están recuperando el caso de Saúl, Luis Zárate, Ledelis González. ¿Cómo van evolucionando ellos y para cuándo crees, ya a disposición 100% del cuerpo técnico? De todos los informes que recibimos y lo que vemos así en vivo, o también nosotros charlar con ellos, preguntar, hacer consultas, si mal no recuerdo, lo que más cerca están son Saúl y Otálvaro, Sergio. Después de allí hay que ir viendo. Yo creo que es muy... Hay que tener cuidado en decir tantos días, porque al final se ilusionan ellos, se ilusiona él, se ilusiona la gente, no nos ilusionamos nosotros. Y hay que esperar que estén sanos completamente. Mientras todos se acoplen y podamos tener más opciones y más variantes para utilizar, lo que están ahora tienen que dar la vida, y lo están haciendo. Nosotros hemos llegado, creo que hoy, el viernes van a ser 15 días, ¿sí? Y pareciera ser que el tiempo de trabajo ya es mayor. En eso yo creo que ha facilitado mucho el tener varios dentro del plantel que ya han trabajado, que nos conocen igualmente en el ambiente. Seguramente cuando nos enfrentábamos se comenta, se habla, se dice, se rumorea, diría un amigo mío, de cómo funcionan las cosas o cómo nos gusta que progrese, que encaremos los desafíos, y estamos contentos con ellos. Yo estoy muy feliz. Nosotros estamos contentos primero por estar aquí, después por estar en un lugar, en una instancia en donde no sé si disfrutar es la palabra, porque hay poco tiempo para disfrutar, especialmente para el entrenador, pero es clave confiar, creérsela, y que podemos. Seguramente en algunos momentos, especialmente aquí, no vamos a jugar de igual a igual. En otros sí tenemos que salir a mojarle un poco la oreja para ver cómo responden. E insisto con eso, hacerlo paso a paso, no muy robotizado, porque seguramente el propio movimiento de ellos nos va a llevar a
en algunos casos a tener respuestas diferentes a las que hemos preparado, en improvisar un poco dentro de lo que, especialmente del medio para adelante, y para que ello fluya y tenga sentido y después sigamos cumplir nuestro objetivo de jugar, de mostrar esa fortaleza que tiene el grupo. Tenemos que estar puntita de piedra, tranquilos, no acelerados tampoco. Cuando tengamos que dar velocidad, tenemos que dar velocidad. Cuando tenemos que aquietar, tenemos que aquietar. Cuando tenemos que cambiar, tenemos de frente, tenemos que cambiar. Mientras estemos en cualquier sector de la cancha, sea... Bueno, se cortó. ¿Salimos, Valito? Me quedó el tema de improvisar mitad de cancha hacia adelante. ¿Qué estaba diciendo Francisco Arce? Que esta noche va a dar el equipo a sus jugadores primero, ¿verdad? Está el tema en esa cuestión. Walter González, que estaba al lado de él. No, es Marcos Gómez. Me ha parecido, ¿eh? Estamos en instante nuevamente con Johnny. Ya saludamos a Edgar también. ¿Qué tal, Edgar? Bien, Federico, saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo. Para ser mayorista en el Cacique es muy fácil, de por sí el Cacique ya vende súper barato, pero llevando 2 o 3 unidades del mismo producto llevas aún más barato. Este beneficio tiene casi todos nuestros productos, ya sabes, sos mayorista en el Cacique llevando 2 o 3 unidades y no tenés que hacer ningún registro. Los descuentos directos en caja y con todo medio de pago. El Cacique mayorista minorista sí te conviene. Siguen creyendo, así que un mensaje, profe, para el hincha. Seguimos de Río con Francisco Arce. Yo creo que el hincha de verdad nunca deja de creer. Nunca deja de creer. El que ama de verdad los colores, respeta, sigue, nunca deja de creer. Lo que sí puede pasar es que de vez en cuando tambalea un poco, duda y después se repone de vuelta y está con todo. Lo único que decir es agradecer por la compañía, porque eso se siente, por más profesionales que sean o por más experimentados que tenga el plantel, o nosotros mismos, por más que hayamos pasado en años de carrera situaciones iguales, parecidas, mejores o peores, siempre hay una historia diferente y nueva para escribir. Y yo creo que hay que agarrarse de eso. Es el momento para ellos, es una oportunidad para nosotros. Por más rica que sea la historia del club, este es nuestro tiempo. Este es nuestro tiempo y nosotros tenemos nuestras fortalezas, nuestras formas. Claro que tenemos nuestra debilidad y tenemos que saber jugar con ellas, que no sean muy obvias y que los rivales no se aprovechen, pero agradecerles por estar, eso ya es demasiado. No digo por el momento, por estar, por hacer el esfuerzo, como decís, por venir tan lejos, por tener 1.700 es mucho. El Maracaná es un Maracaná diferente hoy, no es el Maracaná de nuestra época. Cuando eso era 160, 180, 140, igual ya no escuchas nada y Marco se va a dar cuenta de eso, ya no escuchas nada. Hay que estar focalizado en lo que se quiere, en lo que se puede hacer. Por momentos hasta los propios compañeros seguramente estando cerca no se van a escuchar, y para eso es muy bueno estar confiado en la tarea individual, pero que lo que más tiene que prevalecer es que en conjunto estemos unidos, fuertes y decididos para poder sacar un gran resultado mañana. Francisco, buenas tardes, Gustavo Bailán para Deporte Total. El juego de los costados, ya sea por derecha o por izquierda, ¿pensás que puede llegar a ser fundamental mañana, teniendo en cuenta que es un equipo veloz el que seguramente va a exigir bastante en el tema de los costados? Y otro punto, el juego de la pelota parada, porque en los últimos partidos hay esas mínimas de concentraciones que cambian totalmente, y estos son los partidos donde, bien recalcabas, la concentración va a ser fundamental, profe. Hay que cuidar los costados, el medio... Todo ya está trabajado, cada uno tiene sus funciones en relación a eso, los que van a trabajar por los costados, con su forma, con sus maneras, con sus cambios que a veces se pueden dar. Y después estar atentos. Yo creo que como en todos los momentos son peligrosos,
pero como ellos distraen mucho, intercambian mucho de posición en espacios cortos, parece que no están y de repente aceleran y aparecen. Eso todo tenemos que estar vigilantes, ¿no? Nosotros tenemos que tener, a más de todo lo que ya charlamos aquí y ya en estos días con ellos, porque jugando igual estos 2 partidos que hicimos, siempre hemos agregado a cada final de entrenamiento ya algo para trabajar mañana. Allá, Marco, ya venimos haciendo eso sin esforzar mucho, pero ya para mentalizarlos. Y una de las claves principales es mantener el orden. No significa, no digo mantener el orden tipo esperemos a ver qué hacen, ¿no? Mantener el orden cada uno en su sector. No nos pueden enloquecer con las rotaciones, con los movimientos. Tenemos que ser astutos. Nosotros tenemos varios bichos ahí en el equipo, varios astutos, gente muy experimentada como para poder ayudar, entender el juego y entrenar con sus compañeros, ser entrenadores también dentro de la cancha. Todo eso tenemos que sacar de la galera para jugar este tipo de clasificación, ¿verdad? Marcos, los disparos en media distancia, está llegando bien, pero tal vez te falta esa puntada final de llegar, de ser ese hombre que por momentos puede llegar a ser la sorpresa y por sobre todo pegarle más de afuera, Marcos. Sí, claro que sí, creo que todo suma, creo que también es una opción muy válida. Al otro día, hablando con los compañeros, estábamos practicando y hablando un poco del tema y creo que puede ser una buena situación para abrir el partido de hoy. Hola, Chiqui. ¿Cómo estás? Bien, un gusto compartir contigo una conferencia de prensa. Un saludo para Marcos. No quiero meterme mucho en el trabajo de Gustavito, pero un saludo de la mesa de deporte total del profe Benicio, de Jotita Bernabé y el Tano. No me vas a dar el equipo, pero igual te voy a plantear un tema, ¿verdad? De cómo se puede presentar el partido. Evidentemente que hay un momento que tenés que tener una pelota, una persona rápida arriba. Hay una posibilidad, tiene chance Brian ahí, por ese detalle, y el otro, el flanco izquierdo de la defensa del equipo de Olimpia. Van a arrancar los dos experimentados por ese costado. Si querés doy nombre, vos entendés lo que te planteo. Dame el nombre. Zavala, Tito. Sí, van a jugar los dos. ¿Quién más? Brian. No va a arrancar. Pero Walter. Seguramente, sí. Y, o sea, todavía ellos no saben. Ahora seguramente no es ni una duda, pero es una confirmación, darle el tiempo. Hay una sola. Que si juega uno, no varía el posicionamiento, no varía la estrategia, no varía el sistema, pero sí puede ser diferente en cuanto a las resoluciones por característica, ¿verdad? Entonces, eso solo es lo que tenemos que confirmar. Después el resto está y estamos seguros y tenemos gente también en el banco para poder hacerlo más rápido, para poder hacerlo más aguerrido, para poder hacerlo más dinámico. Ellos pueden alternar tranquilamente, especialmente esos dos que dijiste en sus funciones, pero sí, cuando lo hagan lo tienen que hacer, pero como mejores alumnos, porque si no va a servir, o si no pueden hacer daño. Y estamos haciendo bastante hincapié en eso, en poder ser bien tácticos, bien estratégicos, pero no ser demasiado cuadrados, ¿verdad? Hemos visto demasiado como corresponde a nosotros y llegamos a un cierto punto en donde ya es suficiente, ya tenemos la idea. Hemos charlado con varios compañeros que dirigen, que han jugado contra ellos, con entrenadores. O sea, información tenemos suficiente, demasiada, diría yo. Entonces hoy no los vamos a agobiar tanto, o si no pareciera que solamente hablamos del rival y nosotros también necesitamos
saber qué hacer, o si no vamos a estar defendiendo todo el tiempo, y esa no es la idea. La idea es que también podamos juntarnos, también podamos, con la capacidad que tenemos para acelerar, hacer daño, y si no acelerar, poder controlar un poco la posesión de la pelota, competir en eso con ellos, porque hay algunas cosas bien puntuales que a equipos así o a equipos brasileños no es que le agraden mucho. Bueno, nada, Titi, no puedo seguir preguntándote, simplemente desearte lo mejor. Ya ves la cantidad de colegas que están presentes, vos sabés lo que significa Olimpia, no te voy a decir nada más. Pero de todas maneras, ya le respondiste muy bien. Hablaste del vestuario, de cómo está el grupo, ya con la mentalidad de Copa, y eso transmite, eso le contestaste a uno de los colegas, y lo último que dijiste, tiene gente de mucha experiencia dentro de la cancha que te va a dar una manito como entrenador. A Marco solamente saludarte, desearte lo mejor y que te coma esa mitad de la cancha, porque vos sos un muchacho joven, de gran temperamento, jugador de selección, así que lo mejor, Marcos. Muchas gracias. Queremos hacer un gran trabajo y definir bien allá en casa. Y probar la media distancia que te dijo Gustavito. Sí, acá con el poesía vamos a ir practicando. Agradecemos al la conferencia de prensa de Francisco Chiqui Arce, donde no confirmó el equipo, pero todo me parece que está encaminado para que sea el mismo 11, con una variante con relación al partido anterior, la presencia de Tito Torres para poblar allí el medio campo por el joven Alan Cano, con relación al partido que había jugado Olimpia en Encarnación ante Trinidense por el campeonato local. Totalmente de acuerdo, con esto sería entonces Espínola, Silva, Romaña, Gamarra, Zavala, Gómez, Ortiz, Fernández, Torres, o Fernández y Cardoso, Torres y González, ¿está bien? Sí, señor, así es, Federico. Juan Espínola, Alejandro Silva, Johan Romaña, Mateo Gamarra y Facundo Zavala. Está confirmada la presencia de Facundo Zavala como lateral por la zona sur. Del medio campo, Fernando Cardoso, Richard Ortiz, Marcos Gómez y Tito Torres como cuarto volante. Y adelante, Hugo Fernández junto a Walter González. Ese es el equipo, me parece, Federico, que hoy va a confirmar en esta práctica que va a tener Olimpia en el complejo de la Escuela de Educación Física de los militares aquí en Brasil. Bueno, allí en Río de Janeiro. ¿Está Johnny? Te dejamos andar a almorzar, hermano, un ratito, y seguramente para las programaciones posteriores ya con más contacto, ¿no? Perfecto, Federico. Saludos para todos. Igualmente, Johnny González, de temprano, hoy estuvo con ustedes esta mañana, ¿verdad, Ariel? Estuvo ya trabajando, haciendo el informe para ABC Noticias Primera en la TV, también para el programa mañanero acá con los compañeros, con Enrique, Sara y Javier, sí. Está muy activo Johnny, con todos los detalles del viaje de Olimpia. Cubrimos todas las partes, tuvimos el momento en que se iba el plantel y el momento de la arriba. Era con Gerard, ¿verdad? ¿Cómo? Con Gerard. Con Gerard, efectivamente. El hombre, sí. ¿cómo dijo que acabó el hombre orquesta? Dijo Gerard. Habló ahí Richard Ortiz y Tito Torres en el aeropuerto. ¿Hablaron? Hablaron, sí. Mira, vos tenés eso, primero Edgar, y después con Tito Torres y Richard Ortiz, o Richard Ortiz y Tito Torres, en este orden. Ya hablamos también de Guaraní, le metemos con Juan Macero. ¿Qué tenemos para el hincha de Cerro? ¿Y cómo va a ser el método? Y vamos a anunciar como siempre lo solemos hacer. Y va a ser llamada, ¿verdad? Vamos a hacer llamada. Vamos a hacer llamada. Después de la 1, pero no exactamente a la 1. Que estén atentos los oyentes. Vamos a para avisar. La gente que quiera estar hoy en la Copa Paraguay. Sí. En la cancha de Cerro. Gentileza de Luan Construcciones y Servicios Viales regala 7 pulseritas. Sector benefactor. Ese es un sector espectacular en la Nueva Boya donde se puede ver el partido. Así que vamos a estar regalando 7. Sí, 7 pulseras vamos a regalar para los hinchas de Cerro que quieran ver hoy. Cerro, 24 de septiembre de Areguá, Copa Paraguay, tercera fase, que es antes de los octavos de final. Y servicios viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del Chaco paraguayo y la infraestructura vial del país. Contactos al 0983-417-706. Luan Construcciones y Servicios Viales. Tu página web sufre caídas constantes. Tu correo electrónico no responde. No tenés soporte técnico. Con Max Dominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida
vida. Toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxidominio.com y migra hoy mismo. Atención, amantes de la comida deliciosa. Si sos fanático del pollo, tenés que probar los panchos de pollo. Una explosión de sabor en cada bocado con Pollos Don Juan. Visita una de nuestras sucursales o llama al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Lubricantes Móvil, tecnología e innovación para que su motor dure más. Si hay movimiento, hay móvil. Lubricantes Móvil. El fútbol nos pide juntarnos con amigos y pedidos ya te llevan las mejores promos. Almorzar por 19.500 guaraníes en restaurantes seleccionados. Pedidos ya, eso que querés al precio que querés. Un triunfo del sabor. Upisa te trae el pancho con queso más delicioso del país, con el equilibrio justo de sabor y que además no se achica al cocinar. Vos ya lo conoces, probá los nuevos panchos con queso de Upisa en sus presentaciones a granel y envasado al vacío. Lo mejor es de Upisa. Volvamos a hacer latir el corazón albirrojo, ese amor incondicional que nos une a todos los paraguayos, esa pasión que se hereda de generación en generación. Prende tu pasión por la albirroja, prende tu pasión por el fútbol. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol, con el pacto de confianza NGO. Iguazú Cementos es una industria 100% paraguaya. Creamos fuentes de trabajo para 300 personas empleando talento nacional. Desde el 2000 nos fuimos erigiendo como pilar fundamental de la construcción local. Iguazú Cementos es una industria 100% paraguaya. Nuestro corazón, como el de todo paraguayo, es aguerrido y trabajador, impulsándonos a avanzar y construir juntos un país cada vez mejor. Iguazú Cementos, construyendo juntos. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Usaiposta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Usaiposta. Cantidad y calidad garantizada. Estamos muy esperanzados de hacer un gran partido, como decía, y nada, lo que más queremos es hacer ese gran partido que va a ser importante para nosotros, para lo que va a ser la vuelta acá en Asunción. Y bueno, como decía también, ¿verdad? Vamos a dejar la vida para que realmente podamos dejar en alto lo que es el nombre de Olimpia, ¿verdad? Futbolísticamente, ¿qué tipo de partido esperas, Tito? En base a tu experiencia, lo que has jugado también ya contra equipos brasileños. Obviamente sabemos que los brasileños son de jugar bien, son de jugar mucho. Tenemos que ser un equipo súper intenso, aguerrido, y bueno, también jugar, ¿verdad? Que va a ser importante que nosotros podamos tener también la pelota. Así que no le vamos a hacer fácil el partido a ellos. Somos conscientes de que también tenemos lo nuestro. En Copa Libertadores también demostramos de que estamos para grandes cosas. Así que nada, vamos a dar pelea, vamos a ir a buscar esos 3 puntos que realmente nos merecemos, ¿no? Tito, ¿cómo lo sentiste al grupo en estos días previos a este partido? Obviamente es fútbol, no estamos en una racha buena, pero creo que mostramos una mejoría en el último partido. He pasado, hace 8 años que tenía el club y he pasado de estas situaciones un montón de veces. Entendemos también la situación de la gente que a veces está un poco impaciente. Es normal, pero bueno, las tormentas pasan y nosotros somos conscientes que con trabajo, con humildad, con sacrificio, como familia que somos, ¿verdad? Porque realmente somos una familia que a pesar de los momentos difíciles siempre está dando la cara, siempre está poniéndole pecho y bueno, con fe de que realmente queremos ir a hacer un gran partido, más allá de la situación en la que nos encontramos hoy, ¿verdad? Hay que ser valientes, hay que dar la cara y bueno, estamos muy esperanzados de realmente poder hacer un gran partido, de darle una felicidad a la gente, ¿verdad? Que es lo que más queremos nosotros. Hay que ser cauteloso, sobre todo esos primeros 15 minutos, como se suele decir en Copa Libertadores, más de visitante, hay que ser bien cauteloso. Sabemos de que en Copa Libertadores los primeros 20 minutos son los más difíciles, complicados al jugar de local. Obviamente la gente empuja, sabemos que tenemos que aguantar esos minutos. Y después, como decía, ¿verdad? Obviamente el peso de la camiseta también significa mucho para nosotros, ¿verdad? A Olimpia se lo respeta muchísimo en este tipo de instancias.
y bueno, vamos a aprovechar todo lo que nosotros tenemos. Bueno, estuvimos trabajando muchísimo con el profe Chiqui, así que bueno, esperemos poder hacer todo lo que trabajamos en la semana, porque realmente tenemos mucha confianza, ¿verdad? Obviamente sin confianza va a ser difícil, pero sí, estamos muy esperanzados de hacer un buen partido. Bueno, la verdad que se va a poner lindo, es un partido importante para nosotros y bueno, estamos preparados para la guerra. Futbolísticamente, ¿qué tipo de partido esperas hacer, Richard, desde tu lugar, de la experiencia que tenés y la trayectoria también de este partido en Brasil? Hoy sabemos lo que es Flamengo, así que no va a ser fácil, pero bueno, ya trabajamos, estudiamos todos nosotros y vamos a ir a hacerle el partido también nosotros. Richard, ¿este momento cómo llegan ustedes para lo que va a ser este encuentro? Y mejor que lleguemos así nosotros, seguramente van a mirar ellos los 3 últimos partidos, así que nosotros estamos bien concentrados y vamos a hacer el partido ahora. Richard, el partido lindo para jugar, como decías al principio, esperan este momento para, como se suele decir, dejar la vida, lucirse por estos colores. Claro, cada jugador se prepara para jugar un partido de espectáculo así, muy lindo y bueno, ¿quién no quiera jugar un octavo de final contra Flamengo? Así que vamos a ser, como te dije, concentrados y hacer nuestro partido. Sentí que ya han podido agregar algunas cosas al juego, Richard, desde la llegada de Chiqui, de lo que él les pide, de lo que él busca, digo. Sí, ya creo que ya se ve un poquito eso y con el tiempo seguramente vamos a ir agarrando el ritmo y bueno, como te dije ahora en el partido del jueves va a ser importante para nosotros. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominios, cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominios.com y migra hoy mismo. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay, compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad, Hierropar es Paraguay, Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Petrosur, baja los precios en las estaciones que están en Asunción y en todo el país. Llena tu tanque hoy mismo. Petrosur, calidad internacional certificada al menor precio del mercado. ATR, con Flow, podés tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a www.personal.com.py para más información. Crema limpiadora Furia, recomendado para el uso diario en superficies como azulejos, griferías, pisos, lavatorios, mesadas y mucho más. Es fácil de usar, cómodo, simple, eficiente y con un gran aroma que te va a encantar. Encontralo ya en tu punto de venta favorito. Furia, tu aliado contra todo tipo de suciedades, con el sello y garantía de Base. Crema limpiadora Furia. Carga en Energy, la distribuidora de combustibles con más de 80 estaciones de servicio a nivel país. Visita las estaciones Energy y disfruta de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Leche Trébol es la marca ganadora del Top of Mind Paraguay por 12 años consecutivos, como la marca más recordada, reconocida del país, gracias a nuestros miles de consumidores por elegirnos día a día. Lácteos Trébol, nutre tus emociones con la garantía de la cooperativa Chortitzar. Ya le saludamos a Juanma en un instante. Hoy juega Cerro ante el 24 de septiembre, un equipo que está comprometido con el descenso a la intermedia. Entre las figuras conocidas está, por ejemplo, Pablo Mesa. ¿Lo recuerdan? Estuvo en Sol, en Luqueño. Él es el capitán del equipo. General Díaz. Sí. General Díaz. Él recuerdo que hizo un partidazo. No me acuerdo si fue contra Olimpia o contra Cerro. Olimpia. Y después que me veo qué buena pinta tiene, y había sido que ya Jorge González lo había vendido para Colombia. Se fue a Tolima. Sí, al día siguiente ya tenía que viajar. Hay que ver si juega. Una mano increíble jugando por Sudamérica contra Olimpia para uno. Correcto. Y vamos a ver si juega por lo que dijo Farrar, ¿verdad? Que están más metidos en el que tiene. Y el otro conocido es Luis Miño, ¿lo recuerdan? Que jugaba en Luqueño. Qué buen volante central. Buen manejo. ¿Y llegó a jugar en la selección? Sí, llegó a ser en la época de Genes. Jugó el partido contra Venezuela. Que cerró Víctor Genes aquella eliminatoria, jugó como titular en la selección. Entre los principales protagonistas que tiene el 24 de septiembre, repito, comprometido con el descenso, y ya ayer su entrenador Daniel Farrar nos decía que están priorizando todo eso que tiene que ver con salvar la categoría. Partido que va a arrancar a las 20 horas hoy en la Nueva Olla. Y para lo que tiene que ver con Cerro, el árbitro
Vamos a averiguar acá. Vamos a dar 7 minutos, ya estamos con lo que tiene Fabio para regalar al hincha de Cerro. Estamos con Edgar y a propósito ya saludamos a Juanma Figueredo en instantes. Para vos, ¿qué es estar seguro? Estar seguro es tener la libertad de ser vos mismo en cualquier momento y lugar. Por eso, en Panal Seguros, desde hace 20 años, trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que lo necesitas. Confía en Panal. Panal Seguros, sentí la confianza. AR Electricidad, amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambareo, llámanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. ¿Tenés problemas de filtraciones? Con Rebotec Impermeabilizante solucionas todo tipo de humedad de manera eficiente, rápida y sencilla. Los productos de Rebotec son de altísima calidad gracias a su fórmula creada a base de nanotecnología. Encontralos en las mejores ferreterías del país y entérate más sobre Rebotec siguiendo nuestras redes sociales @mater.py. Gas Corona, ahora también llega limpio. Pedí tu garrafa al asterisco gas asterisco 427 desde la web www.corona.com.py. Olvídate de vivir preocupado por la acidez, el reflujo, el ardor. Una cápsula diaria de Clansol y tenés la dosis justa de omeprazol para aliviar los síntomas gástricos. Además, es apto para celíacos y viene en diferentes presentaciones. Volvé a sentirte bien con Clansol. De Laboratorios Alaska, nuestra calidad, su seguridad. La mejor calidad y el mejor precio. Encontralo en Guaira Pisos. Guaira Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, piso cerámico, juegos de baño, griferías, accesorios y más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo de Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Cuando el fresquito marca su presencia al amanecer o en cada puesta de sol, Yerba Mate Indega es la opción perfecta para disfrutar del matecito. Manzanilla y anís Cuñaguapo siempre vive. Y para los amantes del desayuno y la merienda, el auténtico sabor del cocido quemado. Yerba Mate Indega, el sabor que dura más. Si tenés tos o síntomas gripales, Satifeneal a la gripe y sentí el alivio con Satifen Grip. Satifen Grip, el antigripal más elegido del país. Satifen es de éticos. Bueno, tener árbitro antes Sí. que envió a Juanma, creo. Gracias a Rubén Darío y también a Juanma Figueredo que nos brindaban los detalles del árbitro de ¿Rubén hoy. Darío Orue? Claro, sí, está atento él, sí. Cristian Mareco también, por supuesto. Cristian nos pasaba el equipo de Cerro contra Rubiño. cierto, ese Ya que vamos yo a le leer había pedido. enseguida también, Sí, ya vamos a leer ese equipo. El árbitro va a ser hoy Derlis Benítez, asistentes Carmelo Candy y Héctor Medina, cuarto árbitro César Rolón, no hay bar por Derlis supuesto. Benítez no es árbitro APF. Sí, Él no estuvo en Guaireña en el último partido. Sí, suele arbitrar partidos Digo, de primera ya ya. en esta instancia están, porque ¿quién pitó San Lorenzo Olimpia? Rolón, César Rolón. Él es APF. Está también, suele ser cuarto árbitro, Pero, no, o sea, no pita tanto, pero es O sea, más cuarto en árbitro. este partido hay un árbitro más de primera Sí, con que más partidos los que ya. solían estar, ¿verdad? Exacto, Ok. sí señor. ¿Quién era el árbitro de Olimpia San Lorenzo? ¿Quién fue? Rolón, César Rolón. Y también. Sí, él Está asomando en la primera. está asomando, suele ser cuarto árbitro, está ahí. Pero nunca fue árbitro de primera, así, árbitro central de cancha. Yo creo que sí, ya en algunos partidos de... Cuando terminó el campeonato pasado, Exactamente, en la apertura. sí, ya habían aparecido. Porque Pero Benítez sí. pero Derlis Ya Benítez tiene apareció más con estos partidos, sí. Él no fue, Fabio, que una vez nos tocó en cancha de Nacional, un árbitro que dejó jugar muchísimo, Sí, que sí, habíamos... Sí, él es. Habíamos No, y la destacado vez ese perfil. pasada, cuando estábamos esperando el partido de Cerro Resistencia, Bruno me dice, me gusta, pero y yo cuando veo, este ya tiene partidos. Y Claro, el mismo. claro, y fue el que pitó Sí, el... segundo. Sí. Hubo una jugada que dejó alguna duda. Juanma, ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo estás? Saludos ¿qué a tal? todos. ¿Fuimos bien con el equipo que dimos, Juanma? Sí. Ese es el equipo que prepara a Diego Gavilán. Algunos incluso mencionan la posibilidad de Damián Bobadilla, pero la información que tenemos es que incluso él no está ni siquiera concentrado. Ajá. Es decir, que el equipo que daban a conocer es el que prepara a Diego Gavilán para arrancar el partido esta noche contra 24 de septiembre. Y lo analizaron muy bien, porque si bien es cierto, el objetivo 1
de Cerro Porteño es ganar el torneo clausura. Insistimos en que Cerro Porteño no ha llegado más lejos que los cuartos de final en Copa Paraguay, y también a partir de esta temporada el campeón de Copa Paraguay le da un cupo a las fases previas de Copa Libertadores de América. Entonces, por lo anunciado por Diego Gavilán el domingo después de la victoria contra Resistencia, él incluso tenía pensado poner muchos más hombres titulares o que vienen jugando de titulares en el torneo clausura, pero por ese desgaste que hubo en el partido contra Resistencia, mecha un poco el equipo y le da la posibilidad a algunos, le hace descansar a los dos laterales, por ejemplo, también a los creadores argentinos, pero está esa columna vertebral de la cual hablaban, y esto marca un poco el camino y el pensamiento que tiene Diego Gavilán con relación al torneo clausura y principalmente a la Copa Paraguay. Cerro Porteño tiene pensado pelear esta Copa Paraguay para intentar ganarla por primera vez. Acá lo que, para contrastar con el equipo que analizábamos, Juanma, Cristian nos mandaba, y el 11 fue Rodrigo Muñoz. ¿Ese fue el de Rubio Ñu? El de Rubio Ñu, suplente. Lateral derecho, Alan Núñez, suplente. La dupla central, Carlos Rolón y William Rivero, quienes eran suplentes de Patiño y Pulpito. Pero fíjate que suplente, esa dupla hoy la ponía al arranque del año, era claro. Una dupla titular, sí. Lateral izquierdo, Alan Rodríguez. Medio campo, Antonio Galeano, Piri Damota, Damián Bobadilla y Enzo Jiménez. No, un equipo... Adelante Fernando Romero y Alfio Oviedo. Todos eran suplentes en ese momento. Claro. O sea, voy nomás a que Chiqui Arce dijo, acá van a jugar todos los suplentes. Voy a hacerle descansar a los titulares. Sí. Y después se vino lo que se vino. Y cuando ya... ¿Ese fue por penales o...? No. Cuando el tiempo pasaba y faltando unos 15 minutos aproximadamente, recuerdo que entró Moreno Martins también. ¿Dónde fue? ¿En Cancha Cerro? Cancha Nacional. De Nacional. Cancha Nacional, sí. Manuel Morales había convertido el gol de Rubio Ñu, el primo de Rol Morales, y en aquel momento recuerdo que Rubio Ñu venía como último en la intermedia. Le dirigía un brasilero y era todavía gerenciado por Regis Márquez. Claro, era todavía la parte de Regis. No, pero o sea, sí sirve este ejercicio periodístico, o sea, gracias a Cristian, para decir cómo tomó Cerro el año pasado la Copa Paraguay. Algo similar había ocurrido con Russo en aquella jornada en el norte del país, y cómo toma ahora Cerro. O sea, para entender, porque por un lado es lo que ya contaba Juanma desde el incentivo deportivo, de lo que significa una especie de deuda pendiente, porque además como que los otros ya la ganaron, entre cupo a Libertadores, más allá de que Cerro está bien o está cómodo en el acumulativo, y el tema de ser campeón de la Copa Paraguay, pero también es un poco evitar lo que, porque en los grandes, vos sabés que no hay partidos chicos, demasiado bien tenés que estar para que un partido no te afecte. Preguntarle a los Julio César Cáceres, Francisco Arce, Facundo Saba, Diego Aguirre, porque especialmente lo de Aguirre, o sea, a él le termina saltando la liebre en un torneo que en la planificación grande no estaba. Pero como ustedes marcaron, era el equipo suplente de San Lorenzo, ya venía con 3 partidos de 2 partidos de derrota. Entonces yo creo que ya, y más para alguien que no tiene ese currículum como Gavilán, dice, no, acá yo no quiero, y le voy a pedirle el esfuerzo a los grandes. Imagínate que a Aguirre le pasó eso con el currículum que tiene, con la rescisión que tenía. ¿Cómo lo pasaron técnico de la casa, no? Entonces está ese riesgo, Juanma. Alfio decía que posiblemente esté en el banco de suplentes. Va a estar, eso está confirmado, Fede. Él está concentrado y va a estar en el banco de suplentes. La intención que tiene Diego Gavilán con Alfio Oviedo es darle minutos al delantero que llegó como última incorporación de Cerro para este segundo semestre. En principio, incluso la intención es darle todo el segundo tiempo para ver cómo está, y también obviamente para cuidarlo a Diego Churín, que va a ser titular esta noche y que es el capitán que tiene hoy día Cerro Porteño. Por eso un poco se va acomodando de esa manera, salvo algún evento que pueda cambiar el transcurso del partido, el trámite, o haga que Alfio Oviedo no pueda ingresar para el segundo tiempo.
en principio va a jugar todo el segundo tiempo el delantero del Cerro Porteño y probablemente el reemplazado sea Diego Chorín. Bueno, casi un cambio programado, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, porque Chorín, fíjate, salió cambiado contra Resistencia, muy cansado por Fernando Fernández, y de todas formas hoy está para arrancar el titular. Habla también de cómo toma Cerro Porteño este partido contra 24 de septiembre, y también Cerro empieza a proyectar principalmente las próximas 2 fechas en el tramo corto. Y fíjate que si ampliamos un poco la agenda de Cerro Porteño, después del Clásico tiene un partido más y en la octava ya tiene que recibir a Libertad. O sea, se viene una racha de partidos fuertes, importantes para Cerro Porteño, de cara a lo que significa pelear el torneo clausura y obviamente también seguir en carrera en la Copa Paraguay. Bueno, Juanma, ¿cuándo Cerro cumple el tema de la puerta cerrada de Norte? Contra Libertad. Se cumplen los 5 partidos corridos. Recordando que la Norte Baja es la que está ahora mismo suspendida y en la Norte Alta sí podrán haber aficionados del Cerro. Eso va a ser, en los próximos partidos puede haber en la Norte Alta. En la Norte Alta sí, ya está habilitada desde el partido contra Trinidense. En la Baja no habrán personas y eso se va a mantener hasta el partido contra Libertad de la octava fecha. Bueno, mucho tiempo ya. O el Cerro local contra Olimpia y contra Libertad. Sí, en esta primera rueda sí. Va a ser de local en ambos partidos. Trinidense, Olimpia, los 2 de local. Se me perdió el partido que va de visita, pero en la octava de vuelta. ¿Luqueño no es? Luqueño de visita, sí, en Encarnación. En Encarnación encima. Sí, exacto, es ese partido. Bueno, está lindo el baile para Gavilanche, el arranque. El señor que tanto, el método de consulta más importante que tuvo Gavilán el domingo, un señor ya de edad, ¿cómo es el apellido de él? Te confirmo. No es el que estaba en Guaraní, es otro, el que tuvo... Suma, algo así. Suma. Él es Freitas. Freitas. Suma el que tuvo en Guaraní. Freitas. Este es el que tuvo en varios clubes importantes porque le hizo bastante caso a Gavilán, Sí. De hecho que en el entrenamiento que accedimos era el que daba las indicaciones para los ejercicios y era Suma, el otro asistente, el que acompañaba también con un repaso a lo mejor o motivando a los jugadores, pero sí, vimos lo mismo también que Gavilán, para hacer los cambios siempre consultó con Freitas como la primera opción de consulta, por decirlo de alguna manera. Y también lo que marcaban durante el partido, Fede, Dani, recuerdo la participación activa de Churín y de Claudio Aquino también allí en los minutos finales. Freitas es el que usa los auriculares, ¿verdad? Freitas es el hombre con mayor edad. No, pero... El que tuvo permanencia. Claro que tuvo, sí. No estamos hablando de 2 personas diferentes para la audiencia. No, claro. El señor de edad a mí que tenía el auricular. Me llamó la atención él porque fue el que más... O sea, no es que Gavilán consultaba, él venía y le soplaba. Sí, porque le soplaba lo que el de arriba le iba manifestando. Claro, o sea, como que se nota, porque siempre se dice, vos ves mejor, no a nivel cancha, desde arriba. Claro, y ese le contaba, por eso tenía el auricular y después hablaba. Y veía que ellos tenían una tableta también allí, un monitor. La imagen del partido tenían. Claro, allí, Gavilán y compañía. Entonces, sí, o sea que viene al estilo brasileño con la tecnología de punta para tener todos los detalles del juego, desde arriba. En el fútbol americano, o sea, eso de que ellos tienen... porque allá tienen 80 técnicos por equipo. Está el equipo de la ofensiva, de la defensiva, equipos especiales, y toda esa gente está en los palcos. Y inclusive en uno de estos partidos se viralizó cuando un equipo anota algo y el que está en palcos se saca los auriculares y empieza a romper todo porque no le gustó algo. Y ese le avisa al que está abajo y el de abajo otra vez le avisa al técnico y el técnico le dice a su mariscal de campo. Por eso hace poco sacó Netflix una serie y dijo, ¿y quién dijo que nosotros los mariscales de campo somos todos? Porque viste el estereotipo del deportista norteamericano, el que no estudia, no sabe nada y te tiene que memorizarse jugadas. Bueno, algo así entonces es lo que solemos ver en el fútbol internacional y algo de eso seguramente, porque interactuó bastante el asistente con Gavilán. Pero tiene que también emular un poco lo que hace Humberto García. La pasada Humberto García rompió un papelito y escribió y le pasó a un jugador. No, sí, pasó. Humberto García. La gran Osorio. Sí, pasó Humberto García. Bueno, Juanma, acá me hice un
Colega me dice, ¿qué lindo viaje va a ser por la ruta 1 con la barra de Luqueño y Cerro? Dice. Sí. Ruta 1 por el camino. Ayer ¿Algún servicentro por ahí? Sí, algunos tuiteros ya estaban hablando de eso, justamente de cómo hacer el trayecto, principalmente cuando Cerro vaya a Encarnación para enfrentar a Sportivo Luqueño. Antes, Fede, mezclando un poco las cosas, la recepción de los primeros días de Guido Gavilán por parte del plantel. Muy buena recepción, me dicen que sí, que evidentemente los ejercicios son bastante interesantes y no es por comparar ni tampoco tratar de meter algo del pasado, pero que son similares a los trabajos que en algún momento realizó Francisco Arce cuando estuvo allí en Cerro Porteño. Sí, a mí me había comentado que un jugador que lo tuvo en Sudamérica que emulaba un poco el tema del tipo de trabajo de Francisco Arce. Bueno, hoy a las 20 horas entonces, vamos a estar enseguida con la entrada. ¿Cuántas entradas tenemos acá, las pulseras, Fabio? 7 pulseras para el sector Benefactor en la nueva olla. Benefactor. Sí. ¿Vos sabés dónde está el sector Benefactor en la olla, Juanma? Sí, viste que en el sector de preferencia central hay 2 blindex que separan allí ese sector. En la parte baja están familiares, algunos invitados especiales, y por encima de eso está el sector de Benefactor. Abajo mismo el sector de pupitres, allí está el sector. Un sector muy lindo, ¿eh? Primero son asientos reclinables y bastante cómodos. Para ver fútbol. Tú tienes un amigo de Argentina que se iba siempre al sector Benefactor en la Copa América, en la Copa Libertadores del 2011 era, se fue a ver 3 partidos, me acuerdo. En la vieja olla que ya tenía los asientos porque... Que Estudiantes, Jaguares y Santos. Y él venía y gozaba porque le gusta el fútbol, porque hincha de River. ¿Y sabe por qué iba ahí, Dani? Porque Pablo Ceballos era socio en Benefactor, pues. Entonces él tenía la entrada para todos los partidos y como no podía ir, le dábamos a mi amigo, y feliz mi amigo hacía ver todos los partidos ahí de socio Benefactor. Ahora ya con los asientos. Entonces tenemos 7 pulseras hoy, Fabio, gentileza de... Luan Construcciones y Servicios Viales, que va a estar regalando a nuestros oyentes para participar del juego y, claro, observar a Cerro, alentar a Cerro ante el 24 de septiembre. Bueno, Juanma, vamos a preguntarle a Cristian Abenru, antecedentes de Cerro 24 de septiembre no hay. No hay. Ni lo vio en Torneo República, Ariel. No, este equipo recién ascendió a intermedia. Sí. Están haciendo bien las cosas. En la cancha Tienen lindo está, estadio. sí, el camino Luque Areguá. Valle Pucú, ¿verdad? De Valle Pucú, sí, exactamente. Un coqueto estadio tienen. Un coqueto estadio. Apostaron fuerte a la intermedia con un técnico de mucha experiencia como Alicio Soralinde. No salieron las cosas y vinieron los cambios. Apostaron por Sasú también. Y Sasú después... Primero Luis Fernando Escobar, el ex luqueño que dirigió. Sasú fue para una cosa de su currículum, ¿no? Y sí, seguramente. No, pues en serio, como deportivo, tiene que hacer un partido, tiene que agarrar un club para ir a Ecuador ahora con la... fue una maniobra. Ese sector se creó para financiar la construcción de los bloques A y B del Parque Azulgrana. Las butacas se hizo por 10 años, incluían estacionamiento en el inicio. Y te voy a contar más, Juanma. Creo que cuando pusiste vos lo de la inauguración allá de Cerro Porteño, que en el Parque Azulgrana pusiste algo hace poco. Ayer fue. Ayer me gustaban las fotos, me gustó el texto. Contanos un poco de eso. Importante para el niño, para el socio de Cerro. Sí, es un proyecto que en realidad ya hace rato lo tienen diseñado prácticamente en conjunto con el proyecto de la nueva olla, de la remodelación del estadio, y lo viene encabezando el arquitecto Víctor González Acosta. Nos consta porque fuimos invitados también en más de una ocasión a eventos justamente para recaudar fondos, por llamarlo de alguna manera, cenas solidarias justamente con mira este proyecto, y tienen un equipo, un staff de trabajo bastante amplio, Fede. Abarca el área de arquitectura, construcción, obviamente por lo edilicio, pero también la parte educacional, con gente incluso que vino de Italia y de España para diseñar una cartera de estudio que van a desarrollar después, una vez que ya esté todo instalado. Ya cuentan con la aprobación del MEC, del Ministerio de Educación y Culto. La idea es generar bachilleratos técnicos en preparación física, en salud, en nutrición, con énfasis en dirección técnica, también idioma en inglés, francés, todo ese tipo de situaciones
también cuentan con un equipo muy avanzado en cuanto a medicina, porque está el doctor Javier Parquet, abogado, miembro del estudio jurídico, y tiene un hermano que es médico cirujano, que trabaja también, es uno de los directores, tengo entendido que es el IPS en el área de cirugía, y que también está inmiscuido en este proyecto. Entonces, la cuestión era evidentemente la recaudación. Estaba el proyecto, las ideas estaban, pero se tomaron el tiempo para recaudar y tratar de tener todo a mano para iniciar, y ya esta semana han dado la palada inicial. De hecho, el año pasado ya hubo un evento donde oficialmente se dio la palada inicial, pero ahora ya con todo lo que tiene que ver el tema de las bases, del cimiento, ya están cavando los pozos para que a partir de allí vaya levantándose el edificio, que será el Centro Educativo Adriano Irala, sus siglas CEAI, que empezó y van a ir avanzando allí en el Parque Azurana, en el Pané. Será exclusivamente para los chicos de la zona, pero principalmente van a priorizar a los chicos que están en las divisiones formativas del Club Cerro Porteño. Así será. Me cuentan más. Con ese proyecto se cierra al 100% el proyecto de formación integral de la cantera. Se aprobó un bachillerato técnico con énfasis en formación deportiva. El plan es que los 200 jugadores que están en formativas ya estudien en el colegio del club. Juanma, modelos similares a La Masía, River y otros. Así que muy bien por Cerro Porteño, 200 jugadores que estudien en la formativa. De esto estuvimos hablando la otra vez largamente aquí en la mesa, el tema de por dónde se sacaba ventaja, quien incluso le daba la posibilidad de estudiar y otras cosas. Entonces Cerro Porteño ingresando en esto y a nivel masivo, porque si tenés 200 de la inferior estudiando bachiller, es un gran número, un gran avance también para la educación. Cerramos porque estamos en territorio de las pulseras. ¿Algo más, Juanma? Aguardar y reiterar a las 24 de septiembre Cerro Porteño, porque según la organización, 24 de septiembre oficia el local en el partido esta noche, más allá que se juega en la Nueva Olla. Jan Fernández, Enzo Jiménez, la dupla de centrales titulares, Jorge Morel con Eduardo Brock, Luis Vargas, Freddy Vera, Ángel Cardoso Lucena, Wilder Viera, Luis El Tigre Riveros, y la delantera, Diego Churín con Fernando Fernández, equipo titular de Cerro Porteño para el debut en Copa Paraguay. Gracias, Juanma. Estamos con Edgar y ya Fabio con el mecanismo para regalar las 7 pulseras para el partido de esta noche en la cancha de Cerro Porteño. Luan Construcciones y Servicios Viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del Chaco paraguayo y la infraestructura vial del país. Contactos al 0983-417-706. Luan Construcciones y Servicios Viales. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser. Un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Vuelve el gran rematón de Bristol este viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de agosto. Aprovecha esta oportunidad única. Miles de productos bajo el precio de costo. Descuento de hasta el 70%. Te esperamos este viernes y sábado de 8:30 a 17 horas y el domingo de 9 a 13 horas sobre la avenida Avelino Martínez, Casita Yibote, en San Lorenzo, Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, conta con Omeprazec, rápido, confiable, accesible para las molestias estomacales. Lo mejor es de Quinfa, de venta libre farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Luan Construcciones y Servicios Viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del Chaco paraguayo y la infraestructura vial del país. Contactos al 0983 41 7706. Pero antes de ir a los regalos, el colega de Argentina, Gian Senatori, publica lo siguiente en su cuenta de Twitter. Vélez está negociando el préstamo de Robert Rojas por 1 año con la opción de compra obligatoria. Dice la información y la arroba otro colega, Echeverry.
a quien le indician desde Liniers que está cerca de ponerse la B azulada, dice por Robert Rojas, que estaría aceptando entonces River esta operación con Vélez, con el préstamo y la opción de compra obligatoria que está dispuesto a ejecutar el equipo de Liniers. Está para jugar en Vélez, así como están las cosas Robert Rojas entonces. Muy bien, bueno, Vélez que está peleando todavía el tema de la permanencia en Argentina. Hace poquito hubo un apriete de las barras, terrible, a los chicos, terrible. a los grandes. Y el presidente pidió licencia después del apriete. Está Exactamente. complicado, Vélez. Bueno, vamos a recibir a los oyentes 4151-730, 4151-731 para ver a Cerro, gentileza de Luan Construcciones. Tenemos 7 pulseras al sector benefactor. Tenemos la primera llamada hoy, me indicás cuando van llegando las llamadas de los oyentes. Antes estamos con Edgar, 2 Edgar, y recibimos al oyente. Casa Rosada remata este domingo en Casa Central y en las sucursales. Gran feria de venta, precio de remate este domingo. Gran remate en Casa Central y feria de venta en todas sus sucursales. Casa Rosada, call center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Moto Taiga TL 150 RKS en cuotas 399.000 guaraníes. Motos Taiga TL 150 CRM en cuotas de 349.000 guaraníes. Descubrí cuál es tu Taiga ideal y aprovecha los precios del agosto liquida. La TL por 150 RKS está lista para la aventura y la TL 150 CRM es todo lo que necesitas para tener comodidad y agilidad. Ten el tuyo en cuotas desde 349.000 guaraníes. Taiga te lleva a donde querés llegar. Encontralas en Inverfin. Recibimos al primer oyente, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, ¿con quién tengo el gusto? Miriam de Abogado, Señora Miriam, ¿de dónde está llamando? acá de La Chacarita. Ah, qué bueno, va a estar entonces hoy en la cancha, va a ir al sector Sí, benefactor. señor, claro que sí, claro. Bueno, me da Siempre voy. sus 3 últimos números de cédula, por favor. 411. 411, ya se ganó, señora Miriam, puede venir a pasar aquí en Yegro 745 ABC Color y ya se va a la cancha. Ok, muchísimas gracias. Gracias a usted por llamar. Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco, sí se puede. Solicita ya el producto que más se adapta a tus necesidades. Tarjeta de crédito, ahorro programado, préstamos personales, préstamo para la vivienda. Contactate llamando o escribiendo al WhatsApp 218-8000 y entérate de todas las novedades en las redes sociales. @Solar Banco. Con Solar Banco sí se puede. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Hugo, Hugo, ¿de dónde estás llamando? San Lorenzo. De San Lorenzo. ¿Vas a ir a la cancha entonces? Bruno no viene, no trabaja más. ¿Cómo? Bruno no trabaja más. No, Bruno está en Río de Janeiro. Mañana relata en vivo y en directo ahí desde el Maracaná el partido de Olimpia. Bien, vive mi amigo. Decime, Hugo, tu apellido. Bernal. Bernal. Sí. Bueno, puedes pasar aquí de Yegro 745. Decime tus 3 últimos. 669. 669. Perfecto. Te ganaste la entrada al sector benefactor para ver a Cerro ante el 24 de septiembre esta noche, 20 horas. ¿Hasta qué hora puedo pasar ahí? Y antes del partido, mi querido Hugo. Sí, no, pero digo, antes del partido, o sea, no cierran temprano, ¿no? No. Vení. Lleva tu entrada y ya te va a la cancha. Paso a la cancha. Perfecto. Dale, Hugo. Gracias por llamar. Con cubiertas como Tiger, andas sin preocupaciones porque tus cubos te dan 150 días de garantía especial en tus cubiertas contra todo daño accidental, malas condiciones del camino, perforaciones, cortes, impactos o explosiones por baches. Cobertura en los modelos seleccionados. Maneja tranquilo, maneja con cubiertas como Tiger. Encontrarás en Chacomer y todos los distribuidores del país. Buenas tardes. Hola. Sí, Herminio González. ¿Cómo? Herminio González. ¿De dónde estás llamando, Herminio? Asunción. De Asunción. ¿Te vas a ir a la cancha? Me quiero ir, será. Espectacular. Decime tus 3 últimos. 170. 170. Sí. 170. Sí. ¿Te ganaste la entrada, Herminio? Puedes pasar a retirar aquí de ABC Color. Un par, amigo, uno. Una sola sector benefactor, un lindo lugar, un palco es para ver el partido. Genial, muchas Herminio. gracias.
Gracias por llamar. Hasta luego. Llegó el Catedral Liquida, Farmacias Catedral, toda una semana de descuentos hasta el 60% y con todos los medios de pago hasta el 6 de agosto. Aprovecha y compra aquello que necesitas con precios imperdibles. Haz tus pedidos llamando al 627-7000, WhatsApp 0982-927-610. También podés ingresar en farmaciacatedral.com.py. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Oyente en línea, buenas tardes. Hola, Sí, ¿qué tal? ¿todo bien? ¿Con quién habló? Arturo Güero, Arturo, ¿de dónde estás llamando? acá de Asunción nomás, Arturo, dame tus 3 últimos números de cédula. 680. 680. Te vas a la cancha, Arturo, te regaló Luan Construcciones, una pulsera para el sector benefactor. Venía a buscar aquí de ABC Color, por favor. Bueno, gracias. Hasta luego. Llegó el agosto liquida en Sueño Lar con beneficios soñados para que disfrutes de un descanso perfecto. Aprovecha nuestro 45% de descuento en todos nuestros somieres, livings, comedores, muebles y mucho más. Te esperamos en todas las tiendas de Sueño Lar en nuestra página web www.sueñolar.com.py o contactanos al 021 588 8100. Sueño Lar, sentí tus sueños. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, ¿con quién tengo el gusto? María Ramírez, María, ¿de dónde estás llamando? de Asunción, De Asunción. Dame tus 3 últimos números de cédula. 961. 961. Te vas a la cancha, María. Venía a pasar a retirar tu entrada de ABC Color. Dale, gracias. Gracias, hasta luego. El agosto liquida, llega Farmoliva este viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de agosto. Vas a poder disfrutar de los mejores beneficios y descuentos de hasta el 70% de descuento en todas nuestras sucursales, con todos los medios de pago. O llamanos al 235-5000. Ingresa también a la web farmaoliva.com.py. Agosto liquida en Farmoliva. Farmoliva, ahí te esperamos. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿Con quién tengo el gusto? Mirna Tabarelli. Mirna. Sí, señor Tabarelli. Mirna, tenés mucho entusiasmo para ir a la cancha hoy. ¿Vos sos con B larga, Tabarelli, o con B corta? Con B larga. Con B larga. ¿De dónde estás llamando? Acá del centro, cerca de la Plaza Uruguaya. Ah, espectacular. Dame tus 3 últimos números de cédula. 029. 029. Gentileza de Luan Construcciones. Te vas a ver el partido de Cerro hoy ante 24 de septiembre desde el sector benefactor. Es un palco. Venía a retirar tu pulsera de aquí de ABC Oye, me Color. retira, sí. Ya con mi hermano Luis Tabarelli. Gracias, señor. Gracias. Hasta luego. Enex, tira toda la carne a la parrilla. Sí, porque con la promo a punto podés llevarte los kits parrilleros que más te gusten. Y lo mejor es que son productos artesanales y 100% paraguayos. Participar es muy fácil. Con tus cargas desde 250.000 guaraníes, elegí el kit de asado que más te guste. Enex, energía que te mueve con confianza. El último regalo que tenemos de Luan Construcciones, la última pulsera. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Cristian González, Cristian, ¿de dónde estás llamando? de Clorinda. ¿Y vas a venir para el partido? Sí, señor, estoy en camino ahora hacia Asunción. Ah, venite nomás allá entonces. Venite. Dame tus 3 últimos números de cédula. 279. 279. Vas a vivir una experiencia muy buena en el sector benefactor para ver el partido. Aquí en ABC Color venía a retirar tu entrada, Cristian. Dale, gracias, señor, gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias a Luan Construcciones. Damos la lista de ganadores. Son 7 pulseras. Miriam de Bogado, 411. Hugo Bernal, 669. Herminio González, 170. Arturo Agüero, 680. María Ramírez, 961. Mirna Tabarelli, 029. Y Cristian González, 279. Gracias a Luan Construcciones. Luan Construcciones y Servicios Viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del Chaco paraguayo y la infraestructura vial del país. Contactos al 0983-417-706. Luan Construcciones y Servicios Viales. Vení al Shopping Mariscal y disfrutar de la mejor gastronomía. Una variedad de locales comerciales y experiencias únicas que inspiran el corazón. Shopping Mariscal. Candilejas con las mejores máquinas del país te espera las 24 horas. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas 17
3649 casi San Martín. Y llegó Tower Star, tu casino online. ¿Querés ganar 100.000 desde donde estés? Regístrate en www.towerstar.bet y te lo regalamos automáticamente como bono de bienvenida. Utilizando el código TowerStar2, participás del sorteo de alojamiento en el Hotel Guaraní para 2 personas. Además, disfrutás de los mejores juegos del casino en la palma de tu mano. Conoce esta y más promociones que tenemos para vos en www.towerstar.bet. Recargar y retirar dinero nunca fue tan fácil. Visión presenta Visión Coffee Bank, una propuesta diferente en Lago Shopping de Ciudad del Este. Realiza tus transacciones mientras disfrutas de las delicias de Albica Café y haces coworking en un ambiente totalmente descontracturado. 9 a 21 horas de lunes a domingos. Visión, más digitales, más humanos. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazec, rápido, confiable y accesible para todas las molestias. Lo mejor es de Kinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Bueno, 13:29. Feliz cumpleaños para Sara Moreno, nuestra compañera. Está cumpliendo años en el día de hoy. Comimos bocaditos, así que muchas felicidades. Y también para el señor Maluje. Maluje está también. Está ausente en la empresa, sí. Mira, Maluje. Ricardo Tabarelli también está de cumpleaños. El mono Tabarelli. Sí. Un saludo para 75 bella cumple. No. No, saludos para Ricardo. Maluje izquierdo también, pues, va a decir. Sí, justo. Y Sara Moreno, deportista Caracabal. Sí. Corredora. Runner, hincha su papá Felipe Moreno Jensen, uno de los referentes de la preparación física. Un capo. Hincha fanática de Cerro. Así por eso acá empapelaron. Exactamente. Claro, mira, Rojo Jesús. Bueno, ya teníamos todos los datos de Cerro y Olimpia y falta el que juega hoy a primer turno, ¿verdad? En este caso Guaraní, que va a enfrentar a Botafogo, y está Gerardo con toda la información. Sí. Mala noticia para Guaraní, ¿eh? Está Gerardo. A ver, Gerardo. Hola, Gerardo. Aló. Sí, ahora sí, estamos saliendo. ¿Cómo están? El saludo para todos y por supuesto a la gran audiencia de ABC Cardinal. ¿Sí decías, Fede, con relación a Guaraní? Sí, Gerardo, de último momento, ¿eh? Sí. Pues se lesionó allí en la práctica y queda fuera hoy. ¿Quién? Romeo. Pero a ver, nosotros llegamos bien temprano, pero ellos incluso se adelantaron. Hablo de la delegación de Guaraní que ayer a esta hora partía con destino a Río de Janeiro. Claro. Y que quedaron solamente 2 jugadores del plantel, los 2 argentinos, con quienes logramos la nota y prácticamente no lo vimos a nadie, entonces, porque prepara un esquema de 4-3-2-1. Claro, y Romeo iba a ser parte de ese 2, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí, porque 4 en el fondo. El portero Rodrigo Muñoz, Raúl Cáceres, José Moya, Paul Riveros y Alexis Cantero. Los extremos, Néstor Camacho, y bueno, tendrá que buscar el reemplazante de Romeo Benítez porque Néstor va a arrancar como extremo, y los volantes, Gastón Gil Romero por el centro, Steven Moreira por derecha y Rubén Darío Ríos por la otra zona, y el único hombre en punta, Federico Santander. Y me estimo que puede ir, por ejemplo, Gallardo en esa posición, David Gallardo, quien estuvo presente en todos los partidos del campeonato local, es un valor muy rápido, pero que decide muy mal en los últimos metros. Y a veces cuando intentó buscar el arco, cuando intentó pegarle desde fuera, tampoco es la virtud más fina que mostró. Pero insisto en este detalle que es rapidísimo. Y ojalá, si se decide Pumpido, ponerlo a Gallardo, porque, insisto, en el campeonato local él siempre arrancó de extremo y podría ser el compañero de Néstor Camacho, arrancando entonces el argentino de Guaraní. Bueno, lo cierto entonces, Gerardo, que Romeo, que sí, rapidísimo, veloz, sintió, o sea, no se recuperó de una lesión. Preguntaba yo,
¿Dónde se lesionó? ¿Allá? No, acá. En la mañana, un poquito antes de partir al aeropuerto, tuvieron una movilización, sintió eso y queda fuera entonces del partido de esta noche. El resto del equipo confirmado, ¿verdad? La dupla Moya con el exjugador Paul Riveros. Paul Riveros, sí. Repito nuevamente la formación de Guaraní. Rodrigo Muñoz en portería, Raúl Cáceres, José Moya, Paul Riveros, Alexis Cantero, la línea defensiva. Los extremos, Néstor Camacho, y yo me juego que va a aparecer Gallardo en sustitución de Romeo Benítez, porque en principio Romeo era el elegido para jugar en esa posición. Los volantes, Gastón Gil Romero por el centro, por derecha Steven Moreira, por izquierda Rubén Darío Ríos, y el único hombre en punta Federico el Ropero Santander. Además del equipo titular, viajaron Martín Rodríguez y Ángel Sánchez, los porteros. 3 arqueros componen la delegación aborigen: Rodrigo Amarilla, el extremo, el chiquitín Facundo Barceló, el centro delantero, Miguel Benítez, el lateral izquierdo, Luis Fariña, ojalá que no lo elija para que juegue de extremo de entrada, Luis Martínez, el volante central, Fernando Román, el central, Daniel Pérez, Felipe Salomón y el lateral izquierdo de nacionalidad argentina. Yo prefiero que juegue de titular David Gallardo, que ya lo ubiqué en el equipo titular en reemplazo de Romeo Benítez, y Elías Sarkis, el encarnaceno, cierra la lista de 23 jugadores que está en Río de Janeiro esperando el partido de hoy, 18 horas, ante Botafogo. Federico, compañeros, audiencia. Bueno, está Gerardo, estamos atentos, gracias. Sí, señor, hasta cualquier momento, muchas gracias. Para concluir con la información de Gerardo, la probable alineación de Botafogo, líder del Brasileirão, con Lucas Perry en el arco, Di Plácido, Adrielson, Cuesta y Marzal. Cuesta es argentino, ¿verdad? Sí, y Marzal. Era de Independiente, Inter de Porto Alegre y ahora en Botafogo. Sí, en la media cancha Marlon Freitas, Cheche, Gustavo Sauer y Eduardo, Víctor Sá y Tiquinho Suárez. Tiquinho Suárez. Sí, en la banca nos imaginamos que va a estar. Claro. Claro, el Segoviña. El Segoviña, Matías. Exactamente, sí, ahí está. Firme. Bueno, Botafogo entonces contra Guaraní. Hoy tenemos la Copa Paraguay, que ya hablamos. Tenemos Nacional de Montevideo, Boca, Juniors. Ahora se juega Gaby Báez. Es Nacional. Nacional, sí. Hay que ver, tenemos... Atractivo. Vamos a estar con todos los detalles en el bloque internacional de la Copa Libertadores Sudamericana. Está marcando territorio, Federico. Sí, no, vamos. Y tenemos buena noticia para el... Cada uno está más comprimido. Y acá tenemos buena noticia para el tránsito. Ese no vale. Ese no vale. ¿Por qué? Es un logro de la ciudadanía. Que empujamos desde acá. No, en serio, vos empezaste. Vos empezaste. El señor Chu me recordó, que yo estaba... Sí, estaba... ¿Vos no sabías, Ariel? Sí, no sabía, pero pero que no le cayó la ficha para que podía usar eso, porque él, ¿te acordás? Usó eso el lunes y... Fuerte. O sea, no es que le afectaba tanto tampoco. Tiene razón la gente ahí que echarse el pueblo hoy, no. Pero sí, no sabes que ese es un elemento que me está extrañando de Ariel, que cada vez lo siento menos del pueblo y más de otra... No sabes, ese 20.000 la diferencia que... Bueno, ¿por dónde arrancamos? 13:36 en todo el país. ¿Dónde arrancamos? Vamos al internacional. Sí, internacional. No quiero más pisar ni un terreno ajeno, hermano. Dale. Vamos, empecemos. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Bueno, hablamos de la Copa Sudamericana, partido de Botafogo ante Guaraní, 18 horas, el horario del partido. El otro partido por Copa Sudamericana que se juega hoy es el de Estudiantes, enfrentando a Goiás. Está lindo. 18 el mismo horario de Guaraní ante Botafogo, que juega de visitante el equipo aurinegro. En Copa Libertadores, hoy a las 20 horas, Nacional de Uruguay, Boca. Qué partidazo el que vamos a tener. A las 20, Deportivo Pereira ante Independiente del Valle. Esto va a ser en Pereira, Colombia. 20:30 para Atlético Mineiro Palmeiras en Belo Horizonte. Otro gran partido. Y esto también para que la gente vaya haciendo un poco de zapping entre el partido de Cerro, ¿verdad? Con 24/7. El cerrista no va a cambiar, ¿verdad? Pero otros quieran ver un poco de variantes, ¿verdad? El lugar donde estamos la tarde, o sea que en Rolanga, un oyente me pidió una fichita por los juegos de ayer y acerté todo menos Libertad. Le di 2.5 River, 2.5 Bolívar,
Empate el partido en Buenos Aires entre Argentinos Juniors y Fluminense y local, y falló ahí. El tipo me hizo caso, pero falló ahí, pero le di bien. Supongo que me va a reconocer hoy. Sí, para finalizar, hoy juega el Inter Miami. Vamos a ver si juega Diego Gómez en el equipo del Tata Martino, el equipo de Messi, por supuesto. 20 horas, Inter Miami ante Orlando. 16avos de final de esta copa que están jugando entre equipos mexicanos y de la MLS. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Todos los domingos son de Pechugón. Disfruta de momentos inolvidables. Sorprende a todos llevando los pollos de Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además podés adquirir el bolso térmico para disfrutar de tus pollos. Pechugón, en donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Y vamos a repasar lo que tiene que ver con el equipo de Cerro Porteño que prepara Diego Gavilán para el partido de esta noche, 20 horas ante 24 de septiembre, fase 3 de la Copa Paraguay. El ganador de esta llave va a enfrentar a Ameliano, que ya clasificó al dejar afuera al Independiente de Campo Grande. Ya se instaló en la etapa de octavos de final. El equipo de Humberto García, que espera por el ganador entre Cerro Porteño y 24 de septiembre. ¿Cómo va a formar Cerro? Así lo anunciaba Juanma Figueredo. Jan Fernández, Enzo Jiménez, la dupla de centrales titulares, Jorge Morel con Eduardo Brock, Luis Vargas, Freddy Vera, Ángel Cardoso Lucena, Wilder Viera, Luis El Tigre Riveros y la delantera, Diego Churín con Fernando Fernández, equipo titular del Cerro Porteño para el debut en Copa Paraguay. Hoy habló Chiqui Arce en conferencia de prensa desde Río de Janeiro. Estuvo ahí nuestro enviado especial Johnny González. Él también nos cuenta el probable equipo de Olimpia para enfrentar mañana a Flamengo, partido que va a arrancar a las 20 horas. Juan Espínola, Alejandro Silva, Johan Romaña, Mateo Gamarra y Facundo Zavala. Medio campo, Fernando Cardoso, Richard Ortiz, Marcos Gómez y Tito Torres como cuarto volante. Y adelante, Hugo Fernández junto a Walter González. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicios más importante del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñemby, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita, centro de neumático, el centro de servicios más importante del país. ¿Te empieza a pasar que disfrutas de ir al bar tanto como quedarte en casa cocinando una receta especial? ¿O que podrías irte de fiesta hasta cualquier hora, pero también te encanta despertarte temprano y aprovechar la mañana de un domingo? Entonces estás para una Pilsen Extra, una cerveza pura malta de calidad internacional. Pilsen Extra, estás para esta cerveza. Estado del Tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Buena noticia y gracias a la presión de la ciudadanía paraguaya, finalmente el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones ajustó de vuelta la tarifa de peaje en la zona de Ipacaraí. Para los autos livianos, finalmente se va a cobrar 10.000 guaraníes y no 15.000. De esta manera entonces se produce un aumento del 100% y no del 200%, como se pretendió en un momento dado. Categoría 2, camiones y ómnibus con 2 ejes y tractores, ahora 20.000. Categoría 3, vehículos livianos con acoplados, 20.000. Categoría 4, camiones con 3 ejes, 30.000. Y categoría 5, camiones con más de 3 ejes, 40.000 guaraníes. El reajuste. ¿En cuál categoría entras? En el primero. Ajá. Y todo me parece, ¿verdad? Sí. 10.000.
Entonces, ida y vuelta pasando peaje y Pacaraí, 10.000 guaraníes si te da por allí, por la cordillera o área. Bueno, ahora próxima. ¿Algún problema? Esta mañana dice que la costanera colapsó. No sé si llegaste a ver. Escuché que hay problemas en la costanera y Desde también la en costanera hasta Artigas. General Santos, porque nací en Artigas. En Artigas. Cortaron Artigas, entonces la gente vino por costanera al centro y a la altura de General Santos era una cosa, una fila. Nos enviaron fotos, videos, era Efectivamente. terrible, Hay terrible. una manifestación indígena Sí, y, en Artigas. y hacen cortes intermitentes y lo cual entonces dificulta el fluido normal del tránsito. Bueno, tenemos que recordarte que tenés que parar, querido oyente, en tu Petrobras favorita. Estado del tránsito fue presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales. Y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Cuando el dolor llega, Quitadol Forte activa su acción analgésica y antiinflamatoria. Te brinda alivio cuando más lo necesitas. No importa si es de cabeza, de espalda o de cintura. Quitadol Forte puede con todos. Para cada dolor hay un Quitadol. Así que no te olvides. Ello Pishupe Quitadol. Es de Lasca. Nuestra calidad de su seguridad. Es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Bueno, en el Mundial Femenino hoy sorpresa quedó fuera Brasil. Empató con Jamaica 0-0. Estaba leyendo. Y Argentina también. Pero Argentina no es sorpresa, porque Brasil es potencia. Argentina no. Quedó eliminada, perdió contra Suecia 2-0. Veía que el técnico de Jamaica prometió cerveza a las chicas, cerveza y algo más. Epa. Si clasificaban. Vi también el primer gol en la historia de los mundiales femeninos de Panamá. Qué golazo de tiro libre. ¿De Panamá? Panamá, sí. Estaban enfrentando a Francia, no sé si ganaron, pero el primer gol del partido hizo Panamá, de tiro libre, un golazo. Habrá estado difícil, Panamá era que si celebraron como celebraron el gol masculino. Sí, ¿te acordás? ¿no? Sí. Y Alemania creo que le metió 6 por ahí y Panamá metió 1. Y bueno. Como... No sé si fue creo que después fue compañero de Nelson y no sé si vino a la despedida. Creo que vino, ¿Román? Él. Sí. Y creo que él era uno de los que estaba ahí festejando. Román Martínez. Así era, ¿no? Creo que fue compañero ahí en Seattle, pero ídolo de Marini. ¿Perdón? Sí, ídolo de Marini. ¿Cuál es la conexión con Panamá? Después te cuento. Bueno. Yo pensé que por el look que tiene, una cosa de esa. No. A ver. Quiero no saber, hay cada cosa que... Bueno, entonces... Inglaterra, queda solamente Colombia queda nada más, que ganó los 2 partidos, y que había ganado que no sudamericano. De hecho, Argentina clasificó apenas porque Paraguay se lo dio vuelta a Paraguay en pocos minutos. Y por eso Argentina va directo y Paraguay va al repechaje. Y ese es el partido, Fabio, creo que estábamos llegando a Ciudad del Este y los muchachos dijeron que no sé quién era, o vos no estaba en la delegación, o Juanma era Juanma y Gerardo. Parece que entre ellos... ¿Ustedes fueron a Ciudad del Este? Sí. Yo no me fui por vos tenías cosas personales. Mi papá estaba, me acuerdo, a lo mejor vino después porque mi hijo siempre viene a visitar Relámpago. Me acuerdo que vimos el partido con mi papá y con unos amigos, hicimos un asado y vimos cómo nos dio vuelta a Argentina en poco tiempo. Claro, porque fue un viernes de noche. Exactamente. Porque, ¿sabes para qué partido? Y por eso hace poco recordaba ese encuentro, porque fue, en mi caso, la última vez que me fui a Ciudad del Este, ahí en la cancha del 3, a transmitir el partido de Cerro Ameliano, que era el inicio del clausura, y llegamos el viernes de noche ahí con la delegación, ¿verdad? Con los muchachos ahí del canal. Y después justo llego y prendo la tele, pero después creo que entre Juan y Gerardo algo estaban medio que vieron y hicieron algún que otro comentario y
Ajá, después cuando salimos. me imagino. Y bueno, esa noche terminó de una forma agitada para varios compañeros, ¿verdad? Y estuvieron aprovechando la noche esteña. Y sí, para olvidar Yo las me quedé en penas. el hotel, ¿verdad? O sea que el hotel, Sí, sí. en el hotel, No, pero no, me ahí, dice el no, hotel tiene... linda. Y, El hotel no, tiene buen catering, ¿eh? Eso, no, o sea, sí. Además, quedarse en ese reconocimiento. hotel no es síntoma de quedarse en la cama a mirar... No. TV, hermano, a mirar No, Netflix. es que me fui justamente al Beer Garden. Es muy lindo, con la piscina allí. Sí. Solo para la gente de Megal. Sí, pero los muchachos salieron y después... Sí, que trajeron anécdotas. ¿Quiénes eran ellos? No, y... ¿Gerard? Juanma, Pablo... ¿Camarógrafo estaba Pablo? ¿Y Pérez? Pablo? No, Pablo fue a Por favor. taller. ¿Cómo es? Por favor. Nuestra corresponsal ahí en Ciudad del Este. Claro. No. Ahí se me fue el nombre. ¿Cómo era? Y no, porque después en el día siguiente almorzando me contaba ella lo que fue el comportamiento de los muchachos. Y bueno, sí, que esto, que lo otro. Bien. Hace poco tuvieron una encarnación Sí. doble yo también. Bueno, tenemos una información que tiene que ver con el Consejo Ejecutivo. Sí. Algo que ya pudimos confirmar a través de Wilson también. Roberto Garcete, que es en estos momentos vicepresidente de Resistencia, su Miembro hijo... del Comité Ejecutivo, ¿no? Sí, su hijo es el actual presidente de Resistencia, pero Roberto Garcete, padre en este caso, que es miembro del Consejo Ejecutivo, pidió permiso por tiempo indefinido para solucionar problemas personales. Entre comillas, lo de problemas ¿Y personales. el hijo? Y el hijo Bueno, hasta justo que ahora- estaba ganando bien el equipo, ¿no? Pero No, ese digo, es porque ejecutivo. Esto ¿no? funciona al Consejo Ejecutivo. No, yo ese. sé, pero a mí me sí. dicen que le bloquean las cuentas y un montón de cosas que van atrás de esta Y cuestión. sí. No puede manejar dinero. Digo, respeto, no el comité ejecutivo, me parece que le tendría que haber dado permiso ya al comité ejecutivo, ya, ¿verdad? Yo creo que diciéndole, Roberto, por favor. la APF es la que tendría que haber dado el primer paso, no esperar Dani, que... recordemos que él entregó una de las copas hace poco. Fue cara de la APF entregando el trofeo ahí, ¿verdad? ¿Cuándo fue? ¿En qué? ¿Lo de Libertad fue? Cuando nosotros No, nos quedamos a fue- ver y... Libertad salió campeón, sí, exactamente. dijimos, ¿por qué no está Robert Harrison? Claro, así ¿verdad? fue. No, cara visible, porque un miembro muy cercano a Harrison de hace mucho tiempo, Sí. que yo lo conozco, hemos viajado muchas veces con él, con el tema de la selección, hemos hablado, pero bastante grosso lo suyo, bastante fuerte. 13,50, para no decir el famoso no lo conozco, ¿verdad? No. Hemos compartido viajes muchas veces. 13,50, estaba viendo, Ariel, la chica esta hablando de fútbol femenino. La selección argentina pues se hizo, los aficionados se hicieron enemigos de la selección argentina. Los hinchas argentinos, estos que comentan todo. Porque una de las figuras que era de Boca, la rubia esa, tenía rubio. Rodríguez más. Rodríguez, ella pues tipo tenía, que le parece a... un tatuaje de Cristiano Ronaldo, tenía en su pierna. Y bueno, todo bien, ahí hubo antipatía, pero después comenzaron a mirar tweets de ella, donde decía Messi pecho frío y todo eso. Andaba pecho frío, compárate con Cristiano, bla, bla, y salta ahí. Todos los hinchas que tienen transición enemigos de la selección por culpa de ella, ¿verdad? Y ella tuvo que pedir disculpas, pues fue peor. Esa fue la que tiene No tipo me- Soteldo su peinado. Sí. Es parecida, Sí. y hoy hay una foto simpática porque hay una jugadora que parecía a Dybala. Y está llorando ella y le aparecen Dybala consolando a ¿cómo se llama el del Manchester United? Garnacho, que tiene el mismo pelo rubio, así, no. No, la selección argentina de femenino se fue al carajo, tío. Después de ese tatuaje, que fue después del primer partido que había jugado, en cuanto a la preferencia. En Brasil se tomaban en serio, ya, Vos sabés que el Globo le dio un destaque, incluso dice poco técnico, que la directora técnica era muy poco para el plantel que tenía. Pero dicen Marta que estaba es jugando su último una sueca la mundial. directora técnica de Brasil, Sí, una de las le dan mejores con del todo. mundo. Y bueno, a Pía, y le dan con todo. Sí, que el equipo era muy superior para ella. Vi hoy lo del Globo que le dio un destaque muy Y importante. Brasil nunca ganó una Copa del Mundo en femenino. Pero siempre estuvo arriba. Claro, lo tiene la goleadora de la Yamila, Copa me del dice Mundo. Néstor Beltrán. Sí, Yamila Rodríguez. Argentina. Yamila Rodríguez, gracias Ariel. Y otra que perdió mal que antes, la candidata china. Inglaterra está muy bien. Cuando Inglaterra salió es la los primeros principal candidata. Los primeros mundiales era Brasil, China, Estados Unidos. Estados Unidos, ¿verdad? Estados Unidos es la más ganadora. Suecia. Las escandinavas. Estados Unidos tiene 4 títulos. Ya, no. Y ahora está fuerte Holanda, o sea, Países Bajos. Inglaterra también. Holanda, Inglaterra. Inglaterra hace poco jugó una final. ¿Con quién jugó? ¿Contra Alemania? Ha de ser la... ¿Con Francia o con son quién? actuales campeonas de ¿Quién? Europa. Alemania. Son campeonas de Europa. De Europa, actualmente, sí. Por sí. eso. Ese partido habrá sido. Y Colombia le ganó a Alemania, hermano. 2-0 le ganó Colombia muy bien.
Entonces, bueno, está lindo el Mundial Femenino, siguiendo pero sin las potencias de fútbol masculino. Brasil, Argentina, fuera. Edgar. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Elegí el camino correcto, elegí Kenton. Chacomer, respaldo total. Hora de satisfacer tus antojos. Los panchos de pollo Don Juan son la solución perfecta. Suaves, livianos y sabrosos. Visita una de nuestras sucursales o llama al 021-729-1717. Pollo Don Juan para todos los gustos. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llama ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Proba Fuego, un nuevo ron con calera natural para festejar con shots. Sentí la furia de León. 3 leones, fuego. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com. www.maxdominios.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones. Elegí Exbri, llega más lejos. Exbri, en las mejores tiendas del Paraguay. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos, solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrap. ¿Qué es Losarrap? Consiste en la unión de viguetas o de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losarrap es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. Bueno, estamos sobre el final para pensar y tener la certeza que uno o estuvo muy equivocado o no. Dani, Señor. Porque ayer surgió, era tanta la pena que uno sentía por el fracturado, pero también por Marcelo, quienes admiramos a Marcelo, porque para mí es un fenómeno Marcelo, pero verdad que era imposible que no los pulse el árbitro, Correcto, ¿no? correcto. Porque se metió por esa cuestión, ¿cómo lo va a pulsar si no tuvo la culpa? Pero era imposible no pulsarlo, ¿verdad? Sí, yo creo que y hace poco cuando Raúl dijo el tema de estar sancionado al mismo tiempo, dijimos, hay veces que la consecuencia no es producto de la causa. Claro. Para mí esta ¿Pasó es alguna vez el cancha de Cerro con un jugador luqueño? Sí. Que pateó el jugador de Cerro, pifió y le dio al jugador luqueño. Claro, y la otra Antonio Arias era el árbitro. Cuando vio la fractura, Ni cobró falta, Coronel después, era el jugador claro, luqueño. y después cuando vio que quedó prácticamente colgada la Si no me pierna, equivoco era Claudio Stigarribia, el jugador de Cerro. Hermano del Chelo. Sí. Y la otra vez con Ariel estábamos hablando del jugador de Tigre que quiere jugar la pelota y se resbala y le mete el pisotón a la libertad y los pulsan. Milosi. Pero vio el VAR y pero ayer era imposible que no los pulse, ¿verdad? Porque yo también vi, por la gravedad. yo también vi el técnico de Fluminense o el propio Felipe Melo diciendo, ¿cómo le van a echar? Sí. Pero hay veces que, o sea, y ayer fue algo... lo de la transmisión también me extrañó a mí porque pero el pisotón, al ver el VAR era imposible no claro, pulsarlo. El pisotón de alguna u otra manera ayuda, ¿verdad? O sea, al tema, o sea, perjudica al porque una cosa es que no tenga voluntad, como dice, pero otra cosa es la consecuencia, fue muy fue y el árbitro le explicó bien. Sí, le dijo, como si no tendría, pero te pulso. Por eso, o sea, yo me remito, ya que estamos en la víspera del partido de Olimpia Flamengo, aquella vez lo de Arrascaeta con Salazar. O sea, yo puedo entender que el uruguayo diga, no, yo no tuve la intención de romperle la cara, pero a ver, mira lo que ocurrió. O sea, voy nomás a que hay veces que esa fuerza bruta o colocar de esa forma el pie, porque lo que no se puede ignorar es que si Marcelo no pisaba,
no pasaba ¿verdad? nada. Entonces, como también entiendo que no hubo intención de Marcelo de hacer lo De que hacer. terminó no, pero sí, o sea, Se era desprendió imposible. la tibia y el peroné lo que pasa de es- la rodilla. lo que pasa es que era imposible. El doble partido de No, la- claro, el doctor habló de una reconstrucción total. Sí. Dijo que en 30 años nunca vio una lesión Sí, así. exactamente. También, A mí me recordó... no dudó de la Exactamente. cosa de Marcelo, ¿verdad? Pero dijo que nunca... A mí en el fútbol hace rato que yo no recuerdo un parangón similar. En la NBA hace unos años hubo una lesión que a mí me recordó por Cayendo eso. solo. Sí, y la pierna le quedó totalmente, o sea, casi en dos. Hubo ¿verdad? una en Y- Europa, no sé si fue Escocia, una de esas ligas. Hubo una que fue terrible también, me acuerdo, la pierna colgando. Pero, o sea, lo que preguntas, o sea, yo coincido que... No, porque hubo debió ser- divisiones pues, de opiniones. No solo la gente de fútbol, sino la gente que escribe y todo eso. Pero para mí era imposible que no los pulse. Claro, por eso. Pero fíjate, o sea, cómo nos expresamos, es como Sí. que entró, pero no podés, o sea, él no puede seguir en cancha luego de haber hecho lo que hizo. Claro. Totalmente. Para ir cerrando, una información que me acerca Wilson dice, Luqueño recibiría otra sanción de FIFA que le prohibirá realizar incorporaciones, producto de una deuda de $14,000 con el jugador Nazareno Bazán. Era un delantero que no El aporta sobrino de absolutamente nada. Bazán Vera. Ah, creo que sí. Bazán Vera, Claro, sí. ese es, Era el un mismo. jugador notable en el ascenso argentino. Bueno, El mismo. ¿a qué hora volvemos a las 5? A las 5. Con mucho fútbol, Guaraní Botafogo y más tarde la Copa Paraguay San Lorenzo. San Lorenzo, ¿qué digo? Cerro Porteño ante 24 De septiembre de Areguá. Será hasta las 5 entonces, ya viene periodísticamente.